Hola, hola gente, ¿qué tal? Buenas tardes. Acerca de, o tomamos como referencia en este caso este diseño que lo encontramos en Dribbble. Hicimos una pequeña búsqueda dentro de Dribbble relacionada al desarrollo de aplicaciones y bueno, conseguimos esto de acá y me pareció interesante para tomarlo como referencia para hablar un poquito acerca de cómo crearía las carpetas según el tipo de componentes o el tipo de aplicación que me gustaría crear como ejemplo, ¿vale? Y lo tomamos este como referencia. Entonces, decidimos en el directo pasado que íbamos a crear esta aplicación. Ok, basándonos un poco en este UI UX que vemos aquí, vamos a basarnos para crear esta aplicación desde cero en React Native. No sé si hacerla en React Native CLI o en Expo. Yo creo que estaría bien que la hagamos en React Native CLI, sin ningún problema. De igual forma, no creo que vayamos a hacer ninguna integración nativa o instalar ninguna librería de terceros. Vamos a tratar de hacerlo todo bare bones o desde cero, ¿ok? Todos los componentes, todo el tema de los módulos que vayamos creando sin necesidad de utilizar ninguna librería. Probablemente lo único que utilicemos sería solo en la navegación, probablemente que sería React Navigation. Pero aparte de eso, yo creería que no vamos a utilizar ninguna otra dependencia, además de la que vienen por default a la hora de inicializar un proyecto de React Native. Y eso también va a estar bastante bien para que ustedes puedan, digamos que, ver cómo se puede crear una aplicación totalmente desde cero, sin necesidad de utilizar ninguna librería de terceros para poder, digamos que tener ese control con respecto al app y poder hacer la integración que nosotros queramos, ¿vale? ¿Ok? Así que nada, entonces si empezamos o arrancamos, voy a ir directamente a la documentación de React Native. Me preparé aquí un par de links que se los voy a compartir ahí por el chat. Sí, vamos a hacerlo sin Expo, ¿vale? Igual, no va a haber ningún problema. Como no vamos a integrar ninguna librería de terceros, no va a ser necesario o no va a haber ninguna diferencia en este caso a la hora de crear nuestras vistas o integrar cualquier cosa, porque simplemente va a ser JavaScript, ¿ok? Otra cosa que vamos a hacerlo en JavaScript, ¿ok? Entonces eso también va a ser importante para un poco diferenciar a alguna de las series o los videos anteriores que hemos estado haciendo dentro del canal, que hemos estado trabajando con TypeScript. Entonces, bueno, simplemente también para simplificar un poco el proceso y para que puedan ver también cómo lo podemos hacer solo con JavaScript también, ¿vale? Ok. Voy a empezar a trabajar, le paso la URL, en este caso de la documentación, donde vamos a hacer el proceso de instalación. Ahí tenemos una guía sencilla de cómo configurar el entorno de desarrollo, dependiendo de nuestra plataforma. Si tenemos Windows o Mac, aquí tenemos las opciones. Y bueno, en este caso voy a saltarme la parte de la configuración, porque ya hemos hablado un montón de veces acerca de eso, y solo vamos a inicializar nuestro proyecto, ¿no? El comando para inicializar un nuevo proyecto dentro de React Native es npx reactnative@latest init, seguido del nombre del proyecto, ¿ok? Así que simplemente vamos a tomar el comando. Voy a buscar la ruta en la cual quiero inicializar mi proyecto, que en este caso va a ser mi carpeta de live, y acá vamos a colocarle algún nombre que tenga sentido. Dijimos que era un daycare app, así que vamos a ponerle daycare kinder. Daycare kinder, creo que está bien, ¿vale? Vamos a darle con ese nombre y vamos a empezar con la instalación. Me dice que si quiero instalar el siguiente paquete, que en este caso es el de React Native 0.72.6, vamos a decirle que sí. Vamos a darle Enter. Vale, así que vamos a proceder a que instale todas las dependencias y la plantilla por default que necesita para empezar el proyecto. Y bueno, vamos a tomar nuestro tiempo mientras esto arranca, ¿vale? Si es la primera vez que hacen la instalación de alguna dependencia de React Native, les va a tomar un poquito más de tiempo de lo normal. Pero luego de la primera vez, digamos que ya se guarda en caché dentro de los npm module y demás. Así que no va a tener ningún problema, ¿vale? Ahí se están instalando las dependencias. Vale, mientras se instalan las dependencias, para no quedarnos aquí sin hacer nada, vamos a echarle un ojo un poco al diseño. El diseño básicamente es este que vemos acá, ¿vale? El día de hoy vamos a tratar de avanzar lo que podamos en una horita y media que tenemos para trabajar. Yo creo que podemos hacer la cabecera de esta aplicación, es decir, podemos crear iconografía que sería como el perfil del usuario, ¿vale? Que sea interactivo, porque en teoría si presiona allí probablemente quiera ir a una vista de un perfil, ¿vale? No vamos a integrar navegación el día de hoy porque quiero dejar para la parte 2 completa todo el tema de la navegación, hablar un poco acerca de los temas o a nivel, sí, los temas como tal, es decir, el modo oscuro, el modo claro de la aplicación, digamos que integrar todo eso con la navegación para que vean también un proceso distinto a la hora de trabajar con temificación dentro de un proyecto de React Native. Hay como 50.000 opciones, ¿vale? Hay un montón de opciones para poder hacerlo, pero
utilizando la navegación es una de ellas que no se comenta mucho, así que vamos a hacerlo por allí para que tengan una apreciación diferente a la hora de integrar la temificación dentro de un proyecto, ¿vale? Aparte de eso, vamos a crear el buscador que vemos en el centro. Más que un buscador, es como un selector que me parece que está relacionado. Si vemos un poco el UI, porque digamos que no hay más nada que esta vista que vemos acá, basándonos en esta vista del home, en teoría, o el dashboard, que es lo que podríamos decir que es esta vista de acá en el dispositivo. Vamos a asumir un montón de conceptos o de cosas porque digamos que no tenemos más diseños a partir de este, es decir, esto solo simplemente es como un landing y tiene como referencia esta aplicación móvil, entre comillas, ¿no? Entonces como no hay mucho diseño, vamos a tomar aquí algunas licencias y vamos a construirlo según nuestro criterio, ¿vale? En este caso, ese elemento que está en el centro del here es como un selector, asumimos que es tu locación. ¿Por qué? Porque vemos aquí como que el nombre de una ciudad. Entonces lo que vamos a asumir es que es un selector de ciudad y que dependiendo de la ciudad o el lugar que te encuentres, tu localización, debería aparecerte algún lugar de cuidado infantil en este caso, porque es una aplicación de cuidado infantil, así que probablemente te salga algún recinto o alguna guardería, por decirlo de alguna forma, donde puedas llevar a tu hijo en este caso, ¿vale? Entonces la idea sería que a partir de una localización, esto como haga un filtrado dentro de la búsqueda de los lugares más cercanos a mí y me aparezca dentro de, por ejemplo, este slider que vemos acá en la pantalla, ¿ok? Y este de acá me imagino que es si ya has reservado o tienes alguna reserva o has tomado alguna de estas opciones que vemos acá en la parte inferior, probablemente ese sería como un card que refleja que ya has reservado y que tienes una cita a tal hora, o si digamos que pueda tener diferentes estados, ¿no? Un estado donde es homecoming o próximamente tienes esa visita, por decirlo, a ese lugar. Luego tendrías como que el siguiente estado, que sería el estado en progreso o en ese momento está ocurriendo, es decir, que tu hijo está en ese lugar y que pueda reflejar, por ejemplo, la salida o la retirada del niño de ese recinto, ¿vale? Podría decirse de esa forma. Y luego tenemos el estado de finalización, donde ya finalizado la visita, ya has retirado a tu hijo y ya digamos que se quedaría como dentro de un historial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esas son las licencias o lo que podemos asumir según lo que estamos viendo dentro del diseño, ¿vale? Aquí también podemos ver que tenemos la opción de ver todos. Supongo que hará referencia a todos los lugares cercanos, aparte del slider. Si lo quieres ver en un listado o de otra forma posible, puede ser que lo hagamos en una cuadrícula o en un flag list o un listado vertical, podría ser, para tener alguna variante muy similar a esto que vemos acá en la parte superior, como este car. Y luego tendríamos el botón en la cabecera que sería como un buscador que probablemente haga referencia en este caso a cada uno de los recintos, es decir, que yo pueda buscar acá y encontrar directamente el recinto con el nombre. Podría ser, ¿no? Entonces digamos que tenemos diferentes opciones allí que parecen ser viables según las licencias que estamos tomando, lo que estamos asumiendo a nivel del diseño, y yo creo que puede estar bastante bien para nosotros crear nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, más o menos esa es la idea de lo que vamos a estar haciendo durante estos directos. La idea es que sea una serie. No sé cuánto tiempo nos va a tomar para crear, digamos, que todo este flujo o cuántos pasos o partes va a tener. Pero probablemente sean más de 4 o 5. Es decir, esto nos va a tomar más o menos unos 5 por 2 horas, más o menos, como unas 10 horas aproximadamente, ¿vale? Entre 10 y 14 horas yo creo que podemos construir toda esta aplicación, basándonos un poco a nivel de este UI, asumiendo algunas cositas. Y tal vez necesitemos desarrollar algún backend o algún servicio. Si es así, nos va a tomar un poquito más de horas, ¿ok? Entonces va a depender un poquito también de eso. Si realmente nos va a tomar más horas porque necesitamos construir algún servicio en particular para gestionar parte de la lógica de negocio, ¿ok? O si no, simplemente dijimos que íbamos a utilizar Real como parte de las bases de datos. Entonces, digamos que si no necesitamos un servicio como tal, todo lo demás lo vamos a tratar y almacenar dentro de esa base de datos utilizando Real, que podría ser o podría funcionar como un servicio todo de forma local, entre comillas. No sé, ahí vamos a ver qué estrategia tomamos para crear la aplicación, pero más o menos tengo algunas ideas planteadas o pensadas para eso, ¿vale? Por ahí Null dejó un comentario y dice, quizás han preguntado 1000 veces, pero ¿cuál es la diferencia al iniciar un proyecto así con CLI o con Expo? ¿Qué puedes hacer con uno y qué puedes hacer con otro? ¿De cuál hay más documentación? ¿Se puede utilizar Expo para llevar una app de producción con el tier gratis? Vale, esto lo hemos comentado un millón de veces, Null. Hay inclusive un montón de videos dentro de mi canal de YouTube hablando acerca de eso. Hay uno que es Expo versus React Native, otro es, creo que es los secretos de React Native, si no me equivoco, que es el primer video que tiene el canal de YouTube. Si vas al comentario fijado del chat en este momento, tienes en mi canal de YouTube, ahí vas a poder revisar todo lo que hemos hablado acerca de eso. Pero si quieres un resumen súper ultra mega rápido, si la diferencia inicial es la estructura del proyecto, cómo funciona, es decir, cómo lista cada uno de los archivos y sus dependencias,
Eso es una de las primeras cosas que tiene como que el diferencial. Segundo, si vas a utilizar módulos nativos, tienes que asegurarte de que ese módulo exista dentro de Expo, ¿vale? Si no existe dentro de Expo ese módulo que vas a utilizar o que ya está creado por la comunidad de React Native, no lo puedes utilizar. Tendrías que crear un Expo módulo, que es como un módulo o un paquete desarrollado por ti, porque no existe, ¿vale? Que tú tengas que desarrollar ese módulo utilizando Kotlin o Swift, ¿vale? Muy similar a lo que se hace en React Native CLI, solo que en React Native CLI se utilizaría, o sea, ya sea un turbo módulo o simplemente un módulo nativo por sí mismo, ¿ok? Y dentro de Expo sería un Expo módulo que tiene una estrategia diferente a la hora de desarrollarlo y unas dependencias y un flujo específico para que puedas integrarlo con Expo, ¿vale? Que Expo se haga cargo de la gestión de Android y iOS, por decirlo de alguna forma. Entonces, digamos que en resumen es algo muy similar a eso, ¿ok? Recomendaciones rápidas. Si vas a utilizar muchas integraciones nativas o módulos, probablemente sea mejor que vayas por CLI, ¿vale? Por Barebone de React Native de cero. Y si tienes módulos nativos, pero todos ya están dentro de Expo, puede ser una buena opción que simplemente utilices Expo y ya está, ¿vale? No hay mucho misterio. El chiste de Expo es que puedas, en este caso, que sepas lo que hace Expo, ¿vale? Y que tengas para que tú puedas tener el control de tu aplicación. Pero si no estás seguro y no conoces Expo, probablemente no sea una buena alternativa que utilices Expo para tu aplicación, porque puedes perder mucho el control y tener muchos riesgos a la hora de lanzar una aplicación a producción y que no sepas cómo funciona Expo o cuáles son las desventajas que tiene Expo por sí mismo, ¿vale? Entonces nada, simplemente es como que una apreciación corta con respecto a eso, ¿vale? Nico también dejó un mensajito por ahí, dice, hola, una consulta, ¿hay algún video directo sobre las builds de desarrollo y de producción de Expo y React Native CLI? Creo que no he creado un entorno de desarrollo como tal con variables de entorno para que veas un poquito las diferencias entre ambos, pero probablemente en un futuro voy a crear ese video, Nico, ¿vale? Tengo que hablar un poquito acerca de eso, de las variables de entorno para Dev, UAT o staging y production, por decir, para que sepas cómo diferenciar tus variables de entorno, que tengas allí todas las builds separadas y identificadas claramente dentro de Android y iOS. Tanto en Expo como en React Native se puede hacer, ¿vale? No es muy complicado, pero sí, tengo que hacer un video hablando acerca de eso, ¿ok? Porque sí hay que verlo un poquito a detalle para que podamos diferenciarlo, ¿ok? Vale, perfecto. Entonces creo que podemos arrancar porque esto ya habrá instalado probablemente. Efectivamente ha instalado. Vamos a irnos a la carpeta que es la de Daycare Kinder, ¿vale? Vamos a abrirlo en Visual Studio Code. Vamos a cerrar esto de acá, ¿vale? Aquí tenemos ya nuestra aplicación de React Native. Simplemente lo que vamos a hacer es ejecutar el comando de yarn iOS, simplemente para asegurarnos de que esto realmente haya inicializado correctamente, o sea, haya instanciado correctamente nuestro proyecto, ¿vale? Vamos a dejar que esto compile y mientras compile seguimos hablando un poquito acerca de cualquier tema que ustedes quieran, ¿vale? Benedicto dice, según tengo entendido, Expo al pasar a modo producción ocupa más espacio que sin él. No sé si es totalmente cierto. Sí, pero realmente no es mucha la diferencia, ¿vale? Si solo hablamos del sizing o el tamaño de la aplicación como tal, ¿vale? Realmente no es mucha la diferencia. Serán como 5 o 6 megas aproximadamente. Que, siendo sinceros, hoy 2023 la diferencia es absurda, ¿no? Me pasa que hay muchos mitos con respecto a Expo que sucedían al inicio cuando React Native estaba muy verde, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que había empezado recordemos algo que es muy importante, y es que React Native es del 2015, ¿vale? ¿Ok? Eso quiere decir que React Native solo tiene 8 años, ¿vale? Entonces React Native es una tecnología que es bastante joven en general, y Expo tiene más o menos el mismo tiempo, ¿ok? Tiene un poquito menos, como unos 6 años más o menos, ¿vale? Entonces, anteriormente sucedían muchos problemas, o Expo tenía muchísimos problemas a la hora de construir los proyectos, de hacer soporte a ciertas dependencias y demás, pero hoy en día digamos que ha avanzado muchísimo y ha optimizado mucho tanto su proceso de desarrollo como de buildeo, como el de simplemente soporte o integración de forma nativa, ¿vale? Digamos que ya todas esas limitantes que existían en el pasado, la mayoría han sido solucionadas y a nivel de performance también, ¿ok? Lo único que no ha sido solucionado o que no existe hasta el momento es el tema de la integración con Bluetooth. Aún no se ha hecho la integración dentro de Expo. Creo que el módulo está pendiente desde hace más o menos unos 5 años, que fue solicitado por la comunidad y aún no está disponible, ¿vale? Por ejemplo. Pero aparte de eso, yo creería que podrías hacer cualquier cosa con Expo, ¿ok? Hola Sach, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a esperar que esto compile. Hay que esperar que construya nuestra aplicación. Y luego de que nos aseguremos de que esto está bien, para
No estar revisando luego el tema del buildeo, el tema de las dependencias y demás. Simplemente dejar eso asegurado de que esté corriendo. Y así vamos desarrollando y aseguramos que se vea todo con el fast refresh y demás, ¿vale? Y el NFC está en Expo. Creería que sí, ¿vale? Vamos a buscarlo, pero yo creo que sí, ¿ok? Expo en... sí. Sí, sí hay soporte para NFC dentro de Expo. Null, ¿vale? Sí hay. No sé si para Android, déjame ver. iOS, sí, seguro. A ver, Android. Sí, también. Vale, sí tiene soporte de Android y iOS el NFC. Pero creo que un par de versiones específicas, ¿vale? No tiene soporte a todos, me parece. Ok. Sería cuestión de revisarlo, ¿vale? Pero sí, sí tiene soporte NFC. Vale, ahí se está ejecutando la aplicación. Vamos a esperar a ver si todo va bien. Ok, todo va bien. Vemos que nuestra aplicación de React Native ha inicializado correctamente. Creo que vamos bastante bien por allí. Así que ya podemos empezar a trabajar sin ningún problema. Ok. Vamos a ir a nuestra carpeta o nuestro proyecto de Visual Studio Code. ¿Vale? Y vamos a empezar a trabajar. Algo que me acabo de dar cuenta, pequeño detalle, es que no vamos a poder trabajar con JavaScript, o sí, a ver un segundo, porque creo que por default tiene soporte a TypeScript, ahora React Native, así que creo que valió. Vamos a tener que trabajar con TypeScript, ¿vale? Sin mucho misterio, porque vamos a tener que trabajar con TypeScript porque no tiene soporte por default con TypeScript, ¿vale? Así que bueno, trabajemos con TypeScript y no pasa nada, ¿vale? Simplemente lo que vamos a hacer es irnos a nuestro archivo de app.js, vamos a borrar todo lo que no necesitamos, ¿ok? Que sería casi que todo. Vamos a quitar esto, vamos a dar aquí un container sencillo nada más, con un flex 1 y un justify content center al en item center, ¿vale? Para centrar esto en pantalla, eso es lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Ok, vamos a quitar todo esto de acá, que no necesitamos nada de esto. Capaz el Safe Area View sí, simplemente para asegurarnos de que ocupe todo el espacio que tenga disponible en pantalla. Esto de acá lo podemos remover. Todo esto de acá también lo vamos a remover, que es lo que trae por default. Todo este tema de acá, vamos a quitar, ok. ¿Qué más tenemos por acá? El tema del tipado de la sección, esto podemos quitarlo. Todo esto que viene con esta vista podemos removerlo. Todas las dependencias que no estamos utilizando, tipo el color scheme o el status bar, podemos quitarlo. El scroll view, ahorita lo vamos a utilizar probablemente, pero vamos a quitarlo también porque por ahora no va a ser necesario, no vamos a crear tanto contenido. El texto y el view sí lo vamos a dejar, ok. Eso creo que está bien que lo mantengamos. Vale, vamos a guardar esto. Acá simplemente vamos a poner los estilos de ese container que hemos creado para centrar en pantalla el texto. Que vamos a crear un texto y un contenedor, ¿vale? Acá para el Safe Area View yo creo que podemos crear un contenedor específico que se llama Safe Area. Este Safe Area lo que va a tener simplemente va a ser un flex 1, ¿vale? Que es el que vamos a utilizar acá. ¿Ok? Y este view que acabo de crear, que es un contenedor, simplemente le vamos a agregar en este caso ese estilo del container. ¿Para qué? Para que dentro le coloquemos un texto, un componente de texto de React Native, donde ponemos un texto que diga, qué sé yo, welcome, cualquier cosa, simplemente para asegurarnos de que esto se vea, ¿vale? Ponemos nuestra coma acá que nos falta y ya estaría, ¿vale? Ahí tenemos nuestro texto de welcome en pantalla. Ya estaríamos visualizando, digamos que, nuestro proyecto sin ningún problema. ¿Ok? Vale. Entonces ya hemos limpiado un poco el proyecto de forma inicial, lo que teníamos por allí. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer ahora en este caso es empezar a crear la estructura de nuestro proyecto. ¿Ok? Como habíamos comentado en el directo pasado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a crear nuestras carpetas. ¿Vale? En este caso la carpeta de source o src. Y dentro de ella vamos a crear o vamos a trasladar, en este caso, ese archivo de app.tsx que estaba en el home. Vamos a trasladarlo a esa vista. ¿Por qué? En este caso porque eso va a ser nuestra raíz de nuestro proyecto. ¿Vale? Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Lo segundo que vamos a hacer es separar los estilos, así que vamos a crear nuestro style.ts, ¿vale? En el cual vamos a importar, en este caso, el style sheet de React Native y vamos a exportar la constante. ¿Cuál constante? La constante de los estilos que tenemos aquí dentro del app, ¿vale? Simplemente voy a deshacerme de esto, de los estilos dentro de los archivos de los componentes de React, básicamente para separar un poco, digamos que tanto los estilos como la vista por sí misma, ¿vale? Voy a guardar esto de acá. Simplemente lo que tenemos que hacer ahora es importar esto del archivo de style que hemos creado, ¿vale? Y remover en este caso el style sheet de la pantalla, ¿vale? Mantenemos los mismos estilos, todo se ve exactamente igual.
Simplemente lo que hemos hecho es splitear los estilos o separar, en este caso, los estilos de el componente de React por sí mismo, ¿vale? Ok, perfecto. Ya tenemos esto de acá. Eso es lo primero que nos deberíamos plantear para empezar a trabajar. Lo segundo sería, en este caso, empezar a plantear un poco el UI de nuestra aplicación. Dijimos que inicialmente vamos a crear esta cabecera, ¿ok? Que es esta que vemos en la parte superior de la pantalla. Hay que crear un componente que contenga la cabecera, y ese componente de la cabecera va a contener 3 componentes por sí mismo. Uno sería el del perfil, la imagen de perfil, ¿vale? El segundo sería el buscador o este selector, drop down, como querramos llamarle, ¿ok? Para poder seleccionar la localización. Y el tercero, en este caso, debería ser el buscador, ¿vale? Este icono que tenemos en la parte derecha de la pantalla. Entonces vamos a trabajar esto el día de hoy probablemente, estos 3 elementos, y vamos a empezar a crear en este caso el UI para cada uno de ellos, ¿ok? Empecemos creando la carpeta de componentes dentro de la carpeta de CRC, Components, ¿vale? Y vamos a crear la carpeta de constantes. ¿Por qué? Porque quiero empezar a temificar o agregar los colores o digamos que los colores que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. Yo creo que puede ser una buena idea, ¿vale? Ok, dentro de estas constantes yo voy a crear en este caso una carpeta que se llame Themes, ok, y dentro voy a agregar un archivo que se llame index.ts, ¿vale? Y aquí es donde vamos a crear los objetos para mis colores y demás, ¿vale? Había preparado algo antes del directo que era la paleta de colores que vamos a utilizar, va a ser esta, ¿ok? Vamos a utilizar el color púrpura o violeta, en este caso oscuro para algunos elementos, color blanco también, y el color Eager Black, un color negro bastante, un poco más opaco, no es un negro tan saturado, ¿vale? Hola, ¿qué tal, Lion? Espero que todo bien. Vamos a utilizar también algunos de estos colores en tal caso de que sea necesario. Y aproveché que he visto una web que me pareció interesante, que es esta, la de Unicolors, que se las voy a compartir, ¿vale? Que básicamente nos ayuda un poco a tener la paleta de colores para la aplicación. Puedes generar código también de Tailwinds. En mi caso no voy a utilizar Tailwinds, simplemente lo que voy a hacer es tomar la referencia de cada uno de los colores para crear nuestra propia paleta de colores con nuestras constantes, y a partir de ahí empezar a crear nuestro tema con cada uno de los elementos, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora lo que vamos a hacer es trasladar cada uno de estos elementos, cada uno de estos colores, ¿vale? Desde el color más claro hasta el color más oscuro, para tener toda nuestra paleta de colores y empezar a utilizarla luego dentro de nuestro proyecto. Acá vemos en el UI que utiliza un color un poco más aquamarina. En este caso no lo vamos a utilizar ese color, sino que queremos crear algo diferente, así que voy a utilizar este color que me pareció bastante interesante para trabajarlo, ¿ok? Así que voy a empezar a crear nuestros colores dentro de las constantes. Dentro del tema no va a ser, voy a crear el archivo de temas pensando en otras cosas, ¿vale? Así que vamos a crear la carpetica de colors, yo creo, ¿vale? Aquí es donde vamos a crear los colores. Y dentro de estos y luego de estos colores vamos a importarlo dentro de los temas para que cada tema tenga colores específicos, ¿vale? Pero en este caso debemos primero declarar los colores que vamos a estar utilizando, ¿ok? Así que simplemente vamos a declarar algunas constantes para estos colores. Vamos a ponerle, a ver qué nombre podemos colocar. Puede ser colors, yo creo. Esto va a ser un objeto, ¿vale? En el cual vamos a tener diferentes variantes de colores. Vale, voy a pensar un momento qué color podemos colocarle, qué nombre podemos colocarle a cada color. No sé si utilizar esta variante como de numérica para hacer referencia a la intensidad del color. Podría ser, ¿vale? Que podemos utilizar esta semántica o esta forma de representar cada uno de los colores. Esto podría ser, en teoría este es el color primario, ¿vale? Debería ser nuestro color primario de nuestra aplicación. Y dentro del color primario deberíamos tener la variante para cada uno de ellos. Creería yo que debería ser así, ¿vale? Podría ser una buena forma de plantearlo. Así que podemos tener nuestro color primario. Y dentro de este color primario podríamos tener cada una de las variantes, ¿vale? Por ejemplo, la 50, que sería este de acá, ¿vale? Y así podemos representarlo a cada uno de ellos, ¿ok? Tenemos el color 100, por ejemplo, ¿vale? El 200 y así cada uno de ellos, ¿ok? Vamos a colocarle cada uno de ellos así para empezar a representarlo, ¿ok? Para tener todas las variantes del color, y bueno, en el momento que querramos utilizarlo, simplemente utilizamos el color que necesitemos, ¿vale? Y así podemos tenerlo un poco más ordenado, que tenga un poquito más de sentido cada uno de los colores que utilicemos, y que semánticamente se entienda también que hace referencia a ese color específicamente, ¿ok? Aquí lo chévere de esta web es que te tiene un ejemplo de cómo podrías implementar el UI según lo que quieras crear. Por ejemplo, aquí un background con una imagen o un selector de
tal vez un calendario o algo similar que te permita seleccionar, que tenga varios elementos que sean interactivos. Podrías tener simplemente representando un car específico utilizando estos colores, ¿vale? Que está bastante bien. O un pequeño banner o los botones te da como una referencia de cada uno de ellos y eso está bastante bien, la verdad. Que tengas como que referencia de cierto tipo de UI para que te guíes si es que no tienes un diseñador, como es mi caso, que lo estoy haciendo un poco a mi criterio, ¿ok? Vamos a colocar el color de la versión de 700, ¿vale? Vamos por el de 800. Y ya nos quedan un par. 900. O sea, la idea es que puedas hacer esto con cada uno de los colores que vayas a utilizar, ¿vale? Esto puede ser bastante extenso dependiendo de qué tanto quieras personalizar tu aplicación o qué tan, podría decirse profesional quieres hacerlo, por decirlo de alguna forma. A nivel de UI, a veces las aplicaciones son bastante sencillas, es decir, que no tienen tanta variante de colores o no temifican tanto, pero bueno, dependiendo del tipo de proyecto en el cual estés trabajando, probablemente esto varía muchísimo, ¿no? Hay veces donde tienes un montón de colores, a veces donde no es así, ¿vale? Va a depender un poquito también de la marca, de tu marca o de cómo estés trabajando a nivel de experiencia de usuario, a nivel de UI también, ¿ok? Vale, aquí lo tenemos. Esto lo voy a colocar en mayúscula porque realmente esto es una constante. Lo mismo para el primary. Vamos a colocar con mayúscula. Primary. ¿Vale? Ok, tenemos una variante de nuestros colores. Por el momento solo vamos a declarar el color primario, creería yo. ¿Vale? Podríamos hacer lo mismo con el resto de colores. Pero acá dentro de los colores, aparte del primario, podríamos colocar, qué sé yo, para los textos. Quiero utilizar un color específico, ¿vale? Que podría ser, qué sé yo, podría ser un valor directo, ¿vale? Que sea este color, ¿ok? ¿Vale? Y para el color de fondo, a ver, ¿qué otro color podríamos utilizar? Aparte de esto. Creo que está bien, ¿vale? O podríamos tener alguna otra variante un poco diferente. No sé. Luego lo pensamos, ¿vale? Luego analizamos un poquito más qué otra cosa podemos hacerle. Pero creo que está bien, ¿vale? El texto sería ese y no vamos a colocar una referencia al color blanco. Yo creo que está bien, ¿vale? Simplemente vamos a tener esa referencia de esos colores y ahí vamos implementando y vamos utilizando y luego vamos viendo cómo lo vamos haciendo, ¿ok? Por ahí Exportero comenta, eso sirve bastante para reutilizar los estilos. Sí, para reutilizar los estilos, en este caso simplemente para reutilizar los colores, ¿vale? Luego vamos a ver algo para reutilizar los estilos como tal, pero en este caso es para reutilizar los colores y no tener esos magic string con el montón de colores ahí sueltos y no saber a qué me estoy refiriendo, a qué intensidad el color tiene. Entonces yo creo que con esto te ayuda muchísimo para que puedas utilizar cualquier color en cualquier momento, ¿vale? Así que está bastante bien. Perfecto. El archivo del tema creo que lo vamos a dejar allí. No lo vamos a tocar por ahora, ¿vale? Porque dijimos que el tema lo vamos a estar trabajando con el tema de la navegación. Vamos a integrarlo directamente también con eso. Así que por el momento no vamos a encargarnos de la temificación. Vamos a darle un lado, pero sí, los colores me interesan poder trabajarlo. ¿Ok? Vale. Dijimos que íbamos a crear los componentes. Ok, vamos a empezar con el componente del here, que va a ser nuestro primer componente. Este componente del here está compuesto por dos elementos, ¿vale? O dos componentes, que sería en este caso el profile icon o el profile, puede ser image o profile button. Vamos a poner el profile button, ¿vale? Porque realmente eso es como un botón o un selector, ¿vale? Teníamos también el drop down location, ¿ok? Porque va a ser bien específico en este caso ese drop down que vamos a crear. Y lo otro sería el icono del buscador, sería search button, vamos a decirle, ¿vale? Para tener alguna referencia, ¿vale? Luego, si no nos gusta mucho el naming que estamos utilizando, lo podemos luego cambiar sin mucho problema, ¿ok? Vale, entonces ya tenemos nuestros tres componentes que en teoría vamos a crear. Vamos a nuevamente a nuestro diseño. Tenemos el selector del perfil, tenemos el componente del dropdown y tenemos el icono con nuestro buscador, ¿vale? Así que vamos a ello. Vamos a empezar creando el profile button. Vamos a crear un componente de React Native, un TSX, ¿vale? Y nuestros estilos. Vamos a crear los estilos primero. Vamos a utilizar el style sheet. Vamos a exportar en este caso esos estilos utilizando el style sheet.create para crear el objeto, ¿vale? Vamos a crear el elemento del contenedor para el componente. Vamos a ponerle simplemente un flex 1, simplemente para ponerle cualquier cosa, ¿vale? Y vamos a empezar a crear nuestro componente.
Vamos a importar React Native, el Touchable Opacity. Ok, Touchable. ¿Por qué? Porque necesitamos un elemento que sea presionable o cliqueable, ¿vale? Vamos a declarar nuestro componente. Vamos a crear nuestro constante del profile button. Ok, este profile button, ¿cómo debería ser? Debería retornar en este caso un componente. Y este componente debería ser un componente que sea touchable. Ok, que va a tener una función de onPress que por el momento no va a hacer nada, ¿vale? Ok. Y dentro de ese touchable vamos a tener simplemente una imagen, ¿no? ¿Vale? Un image de React Native, el cual debería tener una fuente de esa imagen que probablemente venga de internet. Así que va a ser un URI, ¿ok? Que luego vamos a colocárselo. Y esto debería tener unos estilos también, que serían los estilos de la imagen por sí misma, ¿vale? Entonces, vamos a cerrar esto de acá. Ahí lo tenemos. El estilo de la imagen, vamos a colocársela de una vez. Y ya ahorita la probamos. Voy a ponerle un width, qué sé yo, de 50 por 50 y yo creo que está bastante bien, ¿vale? Un width height y ya estaría, ¿vale? Algo más que podría ser interesante, aparte de eso, es colocarle un resize mode o algo así. Resize mode. Y el resize mode que sea cover para que ocupe todo el espacio que tenga disponible, el cual nosotros querramos o decidamos para colocarle. ¿Vale? Ok, esto lo vamos a exportar. Podemos exportar directamente de acá. Yo creo que está bastante bien para utilizarlo. Vamos a buscar una referencia para el profile. Déjenme buscar alguna página que me retorne imágenes de perfil. Profile Image Generator. A ver si hay alguno por ahí. Creo que sí, ¿vale? A ver si consigo alguno. API, a ver si hay alguno online. Yo creo que sí. UI Avatar creo que es. Vale, sí. Vale, vamos a poner acá Daniel Soto. Peter Doe. Vale. Vale, está. Ya conseguí una web que es esta de acá. Ahí se las paso, chicos. Por si quieren en este caso generar un avatar random, ahí lo generé, ¿ok? Con esa API deberíamos poder tener acceso, así que la URL o la URI de este elemento va a ser la siguiente. Va a ser esa URI que les he pasado por el chat con el nombre de un random de un usuario, ¿ok? Y aquí hay que importar simplemente los estilos de ese archivo de style que acabamos de crear, ¿ok? Recordemos que hemos creado el archivo de style hace un momento, ¿vale? Voy a guardar esto, ahí lo tenemos. ¿Qué me comenta esto por acá? Vale. Creo que esto quiere que importe React simplemente para entender que esto es un componente de React Native. Para Slim en este caso lo puede entender. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar ese componente, o ni siquiera vamos a utilizar es el componente del header, dijimos. Es decir, que vamos a crear un archivo para el header, ¿vale? Que sería este componente del header, en el cual nosotros importaríamos ese componente de profile, ¿no? Profile button, ¿ok? Y declararíamos nuestro componente, que sería en este caso el header, ¿vale? Luego empezamos a tipificar y demás lo que necesitamos dentro de TypeScript para tener todo tipificado claramente. Por el momento no va a ser necesario, ¿vale? Ok, vamos a declarar en este caso un contenedor, creería yo, un view que tenga sus estilos, ¿vale? Está el punto container, ok, y dentro del container vamos a llamar ese componente de profile button, ok, perfecto. Acá nos pide que, bueno, importamos React, vamos a importarlo, ok, ahí estaría. Los estilos de este container no lo tenemos, así que hay que crearlos, chicos. Está el punto ts. Importamos nuevamente. Vamos a copiar los estilos del otro porque son los mismos que haría yo, ¿vale? Del profile. Copiamos acá. Es exactamente lo mismo, solo que solo le vamos a colocar el flex 1. Y acá lo que vamos a colocarle es un flex direction route. Eso es un flex direction route, ¿vale? Para ponerlo uno al lado del otro, ¿ok? Ya estaría, ¿no? Y un justify content space between, yo creo, ¿vale? Con eso creo que podríamos estar sin ningún problema. Importamos esos estilos que acabo de crear, ¿vale? Y importamos el componente de view de React Native, que no teníamos la dependencia allí importada, ¿vale? Guardamos, ya lo tendríamos. Y ahora lo que voy a hacer es crear un barril para estos componentes, es decir, para que yo pueda utilizar la referencia directamente desde el componente. Voy a crear acá un archivo de index.ts, ¿vale? Fuera en la raíz de la carpeta de components, en el cual voy a exportar todo lo que esté dentro
del componente de header, ¿vale? Ok, así tengo el barril para utilizar directamente la referencia desde el componente de la carpeta de components, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es irme a mi app.tcx y aquí es donde yo voy a utilizar en este caso, dentro de este elemento de welcome, aquí es donde voy a importar el header que acabo de crear, ¿ok? Vale, ahí lo tenemos, puedo irme a mi simulador y si no se dan cuenta tenemos allí en este caso la imagen de la que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro componente de header. Si yo voy directamente al header voy a ver que estoy utilizando el componente de profile button, que es el que creamos. Si quiero ver qué hay en profile button, seleccionamos con control clic o command clic y vamos directamente al elemento touchable opacity del que estábamos hablando, ¿vale? Esto por supuesto hay que estilizarlo un poco más, ¿vale? Vamos a hacerlo y esto depende directamente del touchable, así que este touchable debería tener algún estilo, ¿ok? El touchable vamos a estilizarlo, vamos a ponerle profile. Bueno, realmente esto es el container de este elemento, ¿vale? Así que vamos a ponerle container y ya está. Este container tenía el flex 1, que se lo vamos a quitar, ¿vale? Si lo ponemos, va a ocupar, creo que está ocupando aquí todo el espacio que tiene disponible, ¿cierto? Vamos a ver acá. Si vamos al show inspector, efectivamente, ¿vale? Hace que ocupe todo el espacio que tiene disponible. En este caso, como no hay más nada, ocupa todo el espacio que hay disponible. No queremos que haga eso, así que le vamos a quitar ese flex 1, ¿vale? Ok. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es ponerle un ancho y alto fijo. Creo que puede ser la mejor opción, ¿vale? Eso para que sea presionable o cliqueable solo un tamaño específico, ¿ok? Que podría ser exactamente el mismo tamaño que tenemos acá de la imagen por sí misma, ¿ok? Entonces podemos ponerle un width de 50 igual, ¿vale? Y un height de 50. Y así nos aseguramos que siempre tenga el mismo tamaño, que se ve exactamente igual. Puede ser así o podemos tomarlo de otra forma como queramos, ¿vale? Ok, algo más que me interesa es que sin importar cómo cargue, quiero asegurarme que esté centrado, así que vamos a poner un Justify Content Center Align Item Center para que la imagen que esté dentro siempre esté centrada, ¿vale? Vamos a ponerle también un border radius, que sea de 25 puede ser, ¿vale? Aunque eso sería realmente para la imagen, ¿no? Para que la imagen esté bordeada, ¿ok? El contenedor también debería estar bordeado a la misma dimensión para que solo presione exactamente en el icono, ¿vale? Asegurarme que presione solo en la imagen, ahí está bien. Por ahí Andy comentó que hay una extensión para hacer el tema del barril. Sí, hay una extensión para hacerlo. Bueno, en mi caso lo hago manual, no, tampoco es tanto trabajo, ¿no? Así que no hay ningún problema. Pueden hacerlo con la extensión, que no recuerdo cómo se llama. Si consigues la extensión y la pasas por el chat, estaría bien para que el resto de personas sepan que hay una extensión que hace el tema del barrel o ese contenedor para los componentes o las carpetas o los módulos de una forma automatizada, ¿vale? Ok. Tenemos ya entonces nuestra imagen y demás. Algo que sí me interesa es colocarle un background color a esto, es decir, para este elemento, en tal caso de que la imagen no cargue, porque es una imagen de la web, que viene de un servicio, así que probablemente no cargue. Vamos a empezar a utilizar las constantes, así que voy a utilizar esos colores que hemos declarado, nuestro color primario, con una intensidad de 50, es decir, un color, no sé si 50, a ver, un segundo. Vamos a verificar por acá, nuestra paleta que nos ilumine. Debe ser un color un poco más oscuro, creo yo. Creo que debe ser como un 400, puede ser. Creo que el color que tiene este borde es como 400, ¿no? Vamos a ponerle 400, ¿vale? O podemos hacer algo, podemos ponerle 500, que creo que sí hay ese valor. Sí, sí, 500, ¿vale? Y vamos a ponerle un border. Un border width de 2, vamos a probarlo, ¿vale? Y el border color va a ser en este caso de nuestro color primario, que sea 400, ¿vale? Puede ser. Vamos a probar esto a ver cómo se ve, chicos. No lo veo, la verdad. Voy a actualizar. A ver si le ponemos más borde. Vamos a poner un poco más grande esto. 55 puede ser. Vale, ahora sí, ¿vale? Ahí hace que se vea un poquito mejor. Vale. Ok, vamos a ponerle un poco más. Podemos ponerles 60, a ver. Nada, 55 está bien, ¿vale? Y le ponemos su border width de 2. O de 1. Ahí se ve, ¿no? Un poco más acá. Se ve un poco raro, ¿no? Esto.
Vamos a actualizar. Hace que sea bastante raro, ¿no? El border. Ah, claro, es por el color de fondo. Vale, vale, ya entendí. Es este background color que le hemos colocado que hace que se vea medio raro. ¿Ok? Vamos a quitar el color de fondo. Vale, mejor. Vas a ponerlo en 55. Inclusive un poco menos. O le ponemos el borde directamente a la imagen también puede ser, ¿vale? Eso también puede ser otra alternativa. Que sea la imagen la que tenga el borde. Así nos deshacemos de esto y le dejamos igual, tal cual, ¿vale? Le dejamos con sus 50 y ya está. Y así simplemente ocupa el espacio que tiene que ocupar, ¿vale? Ahí está bien. Entonces con eso lo tenemos. Ya tenemos nuestro elemento aquí. Que la verdad se ve bastante bien. ¿Ok? Me gusta cómo se ve. Donde lo presionamos también se ve bien. Tenemos la imagen y tenemos ya el icono. La idea es que ese profile button haga algo, es decir, que aquí recibamos una propiedad realmente, ¿vale? Vamos a recibir alguna propiedad que haga que naveguemos hacia otra pantalla o hagamos cualquier cosa. Así que simplemente vamos a pasarle una property cualquiera, que podría ser en este caso onSelect, vamos a ponerle. Y hay que tipar en este caso estos elementos, así que vamos a ponerle un type que sea profile button props y le ponemos el onSelect. El onSelect realmente simplemente va a llamar a una función y ya está, ¿vale? Ok. Así ya tenemos nuestro tipado y este se ejecutaría al momento de seleccionar este elemento. Probablemente, no sé si... Bueno, vamos a dejarlo así, no vamos a pasarle ninguna propiedad, realmente no creo que sea necesario luego, ¿vale? Y esta función de onSelect hay que utilizarla o llamarla de donde la estemos utilizando, ¿vale? En este caso sería desde el componente profile. Aquí mismo, realmente la cabecera también recibiría esta propiedad. O la cabecera por sí mismo podría manejarlo. Tenemos dos opciones. Podemos hacer que lo gestione la misma cabecera o la vista donde se implementa. En este caso vamos a hacerlo que lo gestione la cabecera, que no sea tan problemático. Vamos a llamar ese onSelect, ¿vale? Que es onSelect, por el momento vamos a ponerle que haga, qué sé yo, un console.war, ¿vale? Cualquier cosa. Simplemente para ver que se está ejecutando, ¿vale? Que diga profile button was pressed, ¿vale? Para asegurarnos que fue presionado en este caso ese botón. Esta es la función que nosotros le vamos a pasar como propiedad, ¿vale? Ok, y así cuando presionemos vamos a ver en este caso la ejecución de la función que queremos, ¿ok? Vale. Por ahí Portero dice que se llama autobarrer la extensión, así que la pueden buscar en Visual Studio Code. Hola Omar, ¿qué tal? Dice, perdón, llegué tarde, no hay problema Omar. Estábamos esperando. ¿Qué estamos programando? Estamos haciendo una aplicación para un daycare o una guardería, por decirlo de alguna forma, en React Native. Siguiendo este ejemplo, tomando esto como referencia, vamos a crear toda la aplicación, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ok, seguimos trabajando. Entonces ya tenemos nuestra funcionalidad de ese perfil, la imagen de perfil con, en este caso, la funcionalidad de selección para que luego podamos navegar o hacer lo que queramos dentro de la vista. Ya lo dejamos allí preparado para seguir trabajando, ¿ok? Vale, aquí podemos remover este componente de texto que ya no lo necesitamos, ya no estamos utilizando ningún componente de texto directamente, ¿vale? Y ahora podemos centrarnos en el siguiente componente. Podemos crear el segundo componente más sencillo, que sería el del buscador, el search button. Yo creo que sería el segundo más fácil, así que vamos a hacerlo, ¿ok? Vamos a crear nuestro index TSX y vamos a crear nuestro style.tx, ¿vale? Importamos en este caso el style sheet. Exportamos nuestra constante de los estilos. Ok, utilizamos el style sheet.create. Inicializamos nuestros estilos, ¿vale? Instanciamos en este caso los estilos del container, por poner cualquier cosa, ¿vale? Y le ponemos un flex 1, simplemente para luego utilizarlo, ¿vale? Ups, flex 1, ok. Vamos a crear nuestro componente, vamos a importar, en este caso es un buscador, así que también deberíamos tener un touchable opacity, ¿vale? Touchable opacity. Ok. Y deberíamos tener también una imagen. Luego estas imágenes las vamos a trasladar a un SVG, porque digamos que es más óptimo realmente cargar SVGs porque son más ligeros que imágenes. Pero bueno, por el momento vamos a mantenerlos como simplemente imágenes para ir avanzando con el UI. Y luego vamos a hacer un poquito de refactor y vamos a empezar a optimizar ciertas cosas. Que eso es parte de, digamos, de la mejora continua del ciclo de trabajo natural a la hora de empezar a desarrollar, ¿vale? Ok. Vamos a exportar en este caso el componente que se llama search. Dijimos que era search button, ¿cierto? Este search button, ¿vale? También va a recibir una propiedad que sería el onSelected, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a seleccionar este elemento o vamos a llamar este
este componente, vamos a retornar algo. Queremos tener nuestro touchable opacity, que va a tener nuestro onPress, que va a utilizar o llamar esa función de onSelect. ¿Vale? Y esto debería tener unos estilos, por supuesto, que debería hacerlos en nuestro contenedor. Style.container. ¿Vale? El style es el que acabamos de crear, así que lo importamos. Perfecto. ¿Vale? Y dentro de ese touchable opacity vamos a añadir una imagen, que la imagen deberíamos tener una fuente, que sea una URI también, porque va a venir de internet. O no, vamos a buscar un momento una imagen de un buscador o un icono de un buscador. A ver, icon, a ver, Flaticon será, ¿no? Flaticon. A ver, un segundo, gente. Voy a buscar un icono de buscador. Search. Search. A ver, uno sencillito. Dale un segundo, gente. ¿Cómo es el que está en el diseño? Vamos a buscarlo por acá. Es este, ¿vale? Sigo buscando, gente, algo sencillo. Voy a utilizar este, ya conseguí uno, ¿vale? Que sea relativamente pequeño, como 64 píxeles puede ser. Vale, voy a descargarlo. Vale, pesa mucho. Voy a reducirlo. Image compress. Un segundo, gente. Que estoy reduciendo la imagen. Upload files. Ahí está el icono. Lo descargamos. Ahora sí. Vale, ahí lo tengo. Vamos a utilizarlo desde el local, ¿vale? Vamos a crear una carpeta dentro de acá en la raíz que se llame assets. ¿Vale? Y acá adentro vamos a ponerle una carpeta que se llame icon. Y dentro de ese icon vamos a agregar esa imagen, que voy a buscarla un segundo, gente. A ver. Download. Era esta. Vale, ahí la tengo. Aquí tengo la imagen. Es esta de acá. Es un icono genérico. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Vale. Y esto entonces no va a ser una URI, sino va a estar en local. ¿Ok? Y voy a importarlo, ¿vale? Pero para esto, como estoy en TypeScript, debo agregar, en este caso, debo agregar una declaración para que pueda leerlo desde mi carpeta, ¿vale? Vamos a agregar eso también, porque si no, no vamos a poder hacerlo. A crearle una referencia del módulo, porque no lo va a encontrar, así que hay que declarar un módulo. Le vamos a declararlo aquí. Un index DTS, creo que es, si no me equivoco, ¿vale? Y acá hay que declarar un módulo, declare, module, ¿vale? En este caso que sean los archivos .png, ¿vale? Y lo mismo para JPG, y lo mismo para JPG, y lo mismo para SVG, ¿vale? Vamos a dejarlo así, simplemente para que podamos utilizar en este caso nuestras imágenes sin ningún problema, ¿ok? ¿No es mejor un icono en vez de una imagen de la lupa? Sí, la idea es que sea un icono, pero si queremos avanzar rápido, vamos a trabajar sin el icono por ahora, ¿vale? Luego vamos a integrar la librería de React Native SVG y luego podemos añadir SVG sin ningún problema, ¿vale? Pero por el momento vamos a dejarlo así, simplemente para poder avanzar con lo que queremos, ¿ok? Luego refactorizamos y luego agregamos lo que queramos. Acá voy a cambiarle el nombre, voy a ponerle search a ese icono, ¿vale? Ok, ahí está. Y vamos a llamarlo. Aquí lo que hay que hacer es importarlo, ¿vale? Podemos hacer llamarlo así, const search icon. Y esto sería un require, ¿vale? Y vamos a buscarlo donde se encuentre. En este caso, un montón de carpetas atrás, ¿vale? Acá en los assets, el icon y el search SVG, ¿vale? Y este es el que nosotros vamos a utilizar. Este search icon va a ser nuestro source, ¿ok? Entonces ahí tenemos ya la fuente. Vamos a añadirle unos estilos también a esto. Style.icon, ¿ok? Ahí tenemos ya nuestro elemento. Vamos a importar también React en este caso, ¿vale? Ok. Hay que hacer el tipado del selector del elemento, del search button props, ¿vale? Colocarle nuestro onSelect, que va a ser una función simplemente, ¿vale? Y así tipamos también nuestra propiedad de selección, ¿ok? Este icono no existe, así que vamos a crearlo, ¿ok? Vamos a ponerle simplemente, qué sé yo, un width de
creo que era 64, que tenía la imagen, With the Haze 64, debería ser suficiente, ¿vale? ¿Ok? Esto vamos a ponerle un background color que sea diferente de nuestros colores principales del primario. Vamos a ponerle, no sé, 950 para hacerlo una variante distinta, ¿ok? Vale. Quitamos el flex 1, debería estar bien. Ahí lo tenemos. El icon ya debería estar. Vale, tenemos los estilos. Los estilos los importamos. Creería que sí los importamos. ¿Qué me dice esto de acá? En el icon, vamos a ver acá. Oh, vale, ya vi lo que hicimos. Importamos los estilos de donde no era. Era directamente de la misma carpeta, ¿vale? No sé si los exporté, vamos a chequear igual. Si los he exportado, vamos a ver. Sí, están exportados, así que sí, vamos a importarlos. ¿Vale? De la misma carpeta. Ahí estamos, ahora sí tengo, digamos que los estilos correctamente. Vamos a mostrarlo ahora utilizándolo dentro del componente de la cabecera. Aquí está el componente de la cabecera. Vamos a utilizarlo acá. Este sería el search button, ¿cierto? Le pasamos la función onSelect también, que en este caso va a ser distinta. Vamos a poner otro nombre acá. OnSearch, vamos a ponerlo, ¿vale? Ahí está. Y podemos cambiarle el nombre también. No llamarle onSelected, sino onSearch. Estaría bien, ¿vale? Vamos a ponerle un console word también que diga search button was pressed. Vale, está bien, ahí lo tenemos, ¿ok? Vamos a cambiar el nombre de la propiedad directamente. Vale, ahí lo tendríamos. Realmente es bastante similar al otro. Sin mucho misterio, la verdad. ¿Ok? Y vamos a ir a ver cómo se ve. Ahí está, se ve un poco raro, así que vamos a fixearlo. ¿Cómo vamos a fixear esto? Sencillo, ¿vale? Vamos a ir al search button, vamos a ir al container. Ese container que vemos acá tiene ¿qué? Tiene el background color, la imagen como tal, tiene el icono, ¿ok? Vale, así que esto lo que tenemos que hacer es al contenedor darle un tamaño fijo, ¿vale? Que pueden ser esos 64 fácilmente, ¿ok? Inclusive menos, creo que es muy grande ese botón. Vamos a darle el tamaño, ¿vale? Creo que 40 está bien, ¿vale? Vamos a ponerle 40, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es darle el border radius de 25, puede ser, ¿vale? Vale. Ahí está. La imagen es mucho más grande que el símbolo, así que podemos ponerle un poco más grande. Vamos a ponerle 50, yo creo que está bien. Vale, podemos ponerle el Justify Content Center, Align Item Center, para centrarlo. Ok. Vamos a poner esto un poco más pequeño, de 30 por 30. Ahí está, se ve mucho mejor. Ok. Y lo que voy a hacer es cambiar el color porque veo que el icono, como es una imagen, no podemos cambiarle el color, así que, porque no es un SVG, así que no puedo pintarlo en color distinto. Lo que voy a hacer es bajar la tonalidad. Pongamos una tonalidad clara y ya está. ¿Vale? Bueno, no tan clara. Ahí está, mucho mejor, ¿no? Ok. A ver cómo se ve en 400, que habíamos utilizado también ese color. Vale, en 400 se ve mucho mejor, ¿ok? Así que vamos a dejarlo así. Perfecto. Entonces ya tendríamos allí el otro botón listo para poder trabajar también. Lo que sí voy a hacer en este caso es que a esa cabecera que veo allí, vamos a ponerle acá en la cabecera, este contenedor de la cabecera, voy a ponerle un width, en este caso del 100%, ¿vale? Ahí está. ¿Vale? Otra cosa que voy a hacer también es, en el app estoy dentro de este contenedor que estoy utilizando, a ver del here un segundo. El here como tal está solo centrado, ¿no? Está solo centrado, ¿vale? Está bien, no pasa nada. Y lo que sí quiero hacer en este caso es que a la vista principal, que es donde se está implementando la cabecera, hay que modificar algunas cosas, ¿vale? Podría ponerle simplemente un contenedor al header, o que este header, este container, se comporte diferente, puede ser. Vamos a pensar un momento. Debería depender directamente de este contenedor, ¿vale? Ahora que lo pienso. Así que debería tener un alto y un ancho fijo, ¿vale? Vamos a ponerle un alto fijo a este elemento, que sea 120 por poner cualquier número, ¿vale? Podría ser. Y lo que sí voy a hacer es que este contenedor principal, ¿vale? De la aplicación, este container le vamos a quitar el centrado, ¿ok? Simplemente que tenga el flex 1 por ahora. Ya luego lo testearemos y le colocaremos lo que necesitemos. Lo que sí voy a hacer también es que al contenedor principal voy a ponerle un margin horizontal de 20 para que se separe un poco de los costados,
¿ok? Creo que eso hace que se vea muchísimo, muchísimo mejor también, ¿vale? Perfecto, entonces ya tenemos nuestro icono del perfil y tenemos nuestro icono de búsqueda también para luego poder utilizarlo. Creo que están un poco grandes, probablemente luego tengamos que reducirle el tamaño, pero bueno, es parte de ese proceso de ir creando el UI y ir refactorizando un poco también nuestro código, ¿ok? Vale, Omar también pregunta, ¿me muestra cómo funciona la constante de colores? Vamos a ir a la constante de colores para que Omar pueda ver, que fue lo que hicimos antes. La constante de colores solo tiene un objeto que tiene en este caso los diferentes variantes de colores, ¿ok? Ahí te lo dejo un segundito para que lo puedas ver. ¿Cómo vamos hasta ahora, gente? ¿Cómo lo ven? ¿Se va entendiendo? ¿Está bastante claro lo que queremos hacer? ¿Quieren consultar algo antes de avanzar? ¿O vamos bien? De a 10 dicen por ahí, nice, qué bueno. Otra cosa por ahí, chicos, gracias a las personas que están dando follow al canal, muchísimas gracias por el apoyo. Importante que sepan las personas nuevas que están por aquí en el canal de Twitch, que puedan ir a nuestro canal de YouTube. Hay un comentario fijado en el chat, si se dan cuenta, donde tenemos la URL de nuestro canal de YouTube. Si quieren ver este directo luego de que haya finalizado, o los directos anteriores donde hemos estado trabajando con otro tipo de proyectos y otros enfoques con respecto al React Native, van a poder revisarlo allí sin ningún problema, y tenemos todo ese material disponible para que lo puedan ver, ¿vale? Así que estaría genial si se pueden pasar por allí por el canal de YouTube y dejar su suscripción para que podamos seguir creando más contenido, ¿vale? Perfecto, gente. Entonces ya estamos por ahí, tenemos ya nuestros dos componentes que vamos a aprovechar de fixearlos, ¿vale? Están muy grandes, yo creo que es demasiado exagerado. Vamos a bajarle un poco el tamaño, creo que en 30 que deberían estar bien, ¿vale? Vamos a darle el tamaño a 30 de todo. 30 es muy poco, 40 puede ser, ¿vale? Vale, 40 me parece más apropiado, porque siento que es demasiado grande los elementos, ¿vale? Vamos a ir a este también. Este sería 40 y 40. Y el icono sería más pequeño, sería como 20, ¿no? Más o menos. Ahí estaría, ¿no? Creo que ahora sí se ve muchísimo mejor. Más limpio, más pulcro. Vale, perfecto. Ok, ¿qué nos faltaría ahora? Si vamos al UI que estábamos viendo, nos faltaría el selector. Digamos que este es el componente un poquito más interesante, o el que nos va a tomar un poquito más de tiempo trabajarlo para que se vea bien, ¿vale? Así que vamos a crearlo. Vamos a empezar a trabajarlo, voy a cerrar todo esto y vamos a empezar a trabajar el componente de la cabecera, el drop-down location, ¿ok? Vamos a crear nuestro archivo, index.tsx y el style.tx. Vamos a crear los estilos, style sheet, vamos a exportarlo con los estilos. Utilizando el stylesheet.create, vamos a inicializar nuestros estilos, nuestro objeto de estilos del contenedor de ese elemento. Vamos a poner por ahora simplemente un flex 1, como siempre, para inicializarlo. Vamos a importar, en este caso esto va a ser un... A ver, pensemos un segundo. Esto debería ser un elemento que sea presionable. ¿Por qué? Porque yo debería en este caso presionar ese elemento y poder tener un listado de las direcciones. Así que vamos a ello. Dijimos que teníamos un touchable opacity. Ok. También vamos a tener un componente de texto, porque vamos a tener un nombre o algo. ¿Se me escucha muy bajo? Ahí me confirman, chicos, ¿se me escucha bajo o se me escucha bien? Pues estamos bien ahí. Confirmen, gente. Si no, déjenme monitorearme yo. Un segundito. Antes de avanzar. Pero tiene el mismo volumen que tenía antes. No he cambiado nada. A ver, voy a hacer la prueba. No, se escucha bien, gente. Súbame un poquito de volumen. Pero sí, si me alejo un pelín del micro, yo sé que se baja un poco el volumen porque tiene bastante filtro. Porque aquí hay muchísimo ruido, ¿vale? Mis mascotas hacen demasiado ruido, así que tengo un filtro bastante potente para que no sea un problema eso, ¿vale? Se escucha bien, ¿no? Gracias, Aaron. Vale. Seguimos, gente. ¿En qué estábamos? Vale, tenemos nuestro componente con el touchable opacity, tenemos nuestro texto, ¿ok? Hay que crear, en este caso es un selector, y dentro de este selector, ¿vale? Vamos a tener un texto, ¿ok?
Y dentro del texto, como es un selector, deberíamos tener una imagen o algo, ¿vale? Así que vamos a colocarle ahí, básicamente para identificar cuando hemos seleccionado o algo, ¿ok? Así que vamos a también añadir una imagen simplemente para ir pensando un poco cómo lo vamos a hacer. Vamos a importar los estilos también, ¿ok? ¿Qué vamos a crear? Vamos a crear el componente, en este caso es el drop down location, ¿vale? Esto va a tener un tipado, por supuesto, que va a ser drop down location props. ¿Cuáles son las props que vamos a recibir? Vamos a recibir los location, ¿vale? Que esto debería ser un arreglo que por el momento va a estar local, ¿vale? Location, ¿vale? Locations. Ok, los location van a ser como deberían ser los location. Los location debería contener el nombre, ¿vale? Podría ser que sería el nombre del lugar o la localización, creería yo, ¿no? Y aparte de eso, ¿qué más? ¿Qué otra cosa podría tener? ¿Qué otro valor que podemos tomar en consideración? Solo eso, ¿no? O sea, el location debería tener solo el nombre, ¿no? El nombre de la localización y ya está, ya estaría, ¿no? Vale. Esto debería ser un string, creería yo, ¿vale? Entonces el location debería ser un arreglo que contenga en este caso los nombres de los lugares, ¿vale? Podría tener más valores, ¿ok? No solo el nombre, pero bueno, luego se nos ocurrirá algo, ¿no? ¿Ok? Entonces el location es un location array, ¿no? Es un arreglo de esas localizaciones de elementos. Ah, un ID, cierto, también puede ser, ¿vale? Que sea un string también, vamos a ponerle, ¿vale? ¿Ok? Entonces va a ser un arreglo que contenga el ID y el nombre de la localización, ¿vale? Podría tener más cosas, realmente debería tener más cosas, ¿ok? Que sería, por ejemplo, la imagen podría ser una cosa, ¿vale? Que sea un string. Podría tener también el position, ¿vale? Y el position sería latitud y longitud, ¿ok? Podría ser también, ¿vale? Solo como por tener alguna referencia también de algunas otras cosas. Entonces, podría ser algo así el objeto que tenga las localizaciones, ¿vale? ¿Ok? Esto es lo que vamos a recibir como propiedad inicialmente, ¿vale? Que sería locations. Locations. ¿Ok? ¿Qué más podríamos recibir acá dentro de este componente del dropdown? En la selección, el onSelected, ¿vale? Cuando seleccionamos una localización, vamos a ponerle onLocation para que tenga sentido, ¿vale? ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Qué otra cosa podemos recibir como propiedad dentro de este componente onLocation? ¿Vale? Que le pase la localización que he seleccionado. Podría estar bien, ¿ok? Nada más, ¿no? O sea, localización, la función de selección de la localización, y yo creería que ya. Creo que es suficiente con eso, y luego veremos si realmente va a ser suficiente solo pasarle eso, ¿ok? Vamos a retornar nuestro componente que dijimos que era podría ser un contenedor. Vale, pensemos un momento. Podría ser un contenedor o podría ser directamente solo el touchable opacity. Vamos a pensar un momento. Vamos a ponerle un contenedor, ¿vale? Vamos a ponerle un contenedor que tenga los estilos. ¿Ok? Está el container. Dentro vamos a poner el touchable opacity, que va a tener son press, que le va a pasar esa localización que en teoría vamos a seleccionar. Vamos a ponerle un string plano aquí, no sé, cualquier cosa, ¿vale? Por decir algo. Aunque debería ser como este objeto. Vamos a poner un null por ahora, ¿vale? Que no haga nada. Luego nos encargamos de ello. Esto va a tener unos estilos. Style, esto sería el drop down. Drop down, ¿ok? Dentro de ese drop down deberíamos tener un texto, que ese texto sería el nombre. Debería ser el nombre que hemos seleccionado de la localización. Vamos a poner acá styles drop down text, ¿vale? Que diga select location, podría ser, tiene sentido, ¿vale? Y la imagen, que sería el icono, ¿ok? Que va a tener una fuente que vamos a tener que importarla, así que voy a buscar otro icono, gente. Este debería ser un caret o un arrow down, por decirlo de alguna forma. Vamos a buscarlo un segundo.
un segundo, lo estoy buscando por ahí en Flaticon a ver si consigo algún arrow. Arrow down. Vale. A ver si consigo alguno que me guste, gente. Un segundo. Vale, conseguí uno que me gusta. Descargar PNG. Vale. Ok, ya lo tengo. Y vamos a buscar arrow down. ¿Este cuál es? Un segundo. A ver cuál fue la que descargué. Uy. Esta es la flecha arriba. Voy a traerla para acá. Vamos a los assets, a los icons y acá la vamos a colocar. ¿Vale? Esta es la que importé, esta que vemos acá. Vamos a poner aquí arrow up. Me falta el arrow down, vamos a buscarlo. Que sea igual a esa. Arrow down. Ahora vamos a ver si la consigo también, esa es otra cosa, ¿no? Como estoy buscando iconos random. A ver si la consigo. Vale, pequeño detalle, no existe ese icono. Vamos a dar ese nada más, ¿será? O voy a buscar una que tenga abajo y arriba. Vamos a ver si consigo uno que tenga abajo y arriba, gente. A ver esta. O a ver esta, un segundo. Vale, no consigo una que tenga ambos. Reacting Icon no sirve para React Native. Sí, sí sirve. Sí sirve, pero no estoy utilizando ninguna librería de iconos por ahora, ¿vale? Entonces voy a tener que buscar otro icono. Voy a poner Caret, ¿vale? Caret. A ver si consigo alguno. Porque no consigo nada. A ver, un segundo, gente. Mientras buscamos un icono. Que no consigo nada. Pasa que no están como PNG en otras partes, ¿vale? Estoy acá, mira. Estoy buscándolo acá para que vean. Estoy buscándolo aquí en Flaticon. Estaba buscando que arrow, ¿no? Vale. Busquemos aquí los arrows. Están estas. Pero no tienen la versión hacia arriba. Es lo que estoy buscando, una que tenga versión arriba abajo. Pero no hay. O sea, está esta. Hacia abajo, por ejemplo. Pero no está hacia arriba. Pequeño detalle. Este me gusta también. Vale, pero estará hacia arriba. Vale, vamos a utilizar este y ya está, vale. No damos mala vida. Utilizamos uno solo y ya está. ¿Vale? Sin preocuparnos mucho por eso. Ya luego si queremos mejorarlo, me encargo de yo diseñarlo y ya está, ¿vale? Pero para no perder tanto tiempo, vamos a hacerlo, ¿ok? Vamos a quitar la otra. Y vamos a poner esta, que sería arrow, circle, arrow, down, ¿vale? Tiene más sentido, esa es la que vamos a utilizar. Vamos a importarlo por acá. Cons, circle, arrow down, require, ¿vale? Acá lo buscamos. Está fuera de esto en assets, icon, circle, arrow down. Ya lo tenemos, gente. Vale, esta es la que vamos a utilizar como referencia para la imagen. Esto también tiene que tener estilos, por supuesto. Está el punto icon. Ok, ya está, ¿vale? Ahí lo tenemos. Perfecto. Ahora hay que guardar esto. Hay que importar React. ¿Vale? Perfecto. Este location. Luego lo vamos a utilizar, ¿vale? Por el momento vamos a dejarlo tal cual como lo estamos viendo. Creo que no hay mucho misterio. Ok. Vale. Vamos a empezar a armar los estilos acá. Vamos a copiar estos estilos. Vamos a empezar a estilizar esto. Ok. Vale, ahí está. Ahí lo tenemos. El container, hay que importar el view también, por supuesto, que no lo hemos importado. Vamos a importarlo de React Native. Luego nos encargamos de las propiedades y demás. Ok. Vale. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto. Este componente hay que utilizarlo dentro de la cabecera. Ok. Va en el centro de los otros. Así que vamos a colocarle aquí. Este sería el drop down location. Vale.
Recordemos que hay que pasarle el location, así que vamos a hacerlo. El location por el momento va a estar en local, dijimos. Vamos a pasarle los locations. Location va a ser un arreglo de objetos que contenga un ID. ID random, vamos a ponerle acá. Que no sea... A ver. A ver. Vamos a ponerle como si fuese un UUID, algo así, ¿vale? Y el nombre. Vamos a ponerle acá Yakarta, qué sé yo, cualquier cosa, ¿vale? Le podemos poner cualquier nombre ahí si queremos, ¿vale? Vamos a poner otro. A ver si esto me lo genera automático. No, ¿vale? Que me genera otro ID diferente. 133 C y acá le ponemos otra cosa. P333. No se me lo invento, ¿vale? Otro nombre de otra ciudad. Vamos a poner acá Bagduk, ok. Cualquier nombre está bien. El dropdown location dijimos que va a recibir el locations, ok. Que le vamos a pasar en este caso el arreglo, que es lo que queríamos, que era el ID. Es un arreglo que contiene el ID y el nombre, ¿vale? Tenemos el ID y el nombre. ¿Algo más? Ah, falta más datos, ¿no? El image, que por el momento va a estar vacío. Vamos a ponerle esto random, cualquier cosa, ¿ok? Dijimos que era el position también, ¿no? Era el position, si no me equivoco. A ver. Vale, vamos a revisar. Era el position, efectivamente, con latitud y longitud. Vamos a ponerle también cualquier cosa. Que esto luego lo vamos a utilizar para algo, probablemente. ¿Ok? Latitud. Que me dé cualquiera acá. Vale. Y longitud. Luego buscamos los lugares y tal. O luego lo conectamos a un servicio. Luego pensaremos un poco en este caso cómo lo hacemos, ¿vale? Y nos faltaba algo. Position. Position. Ya estaría, ¿no? Creo que era eso nada más, ¿no? Vale. Vamos a poner acá cualquier cosa también. Aquí esto no lo prestamos mucha atención. Que luego lo implementaremos sin ningún problema, ¿vale? Ok. Vamos a darlo así. Ya le pasamos en este caso el location. Nos faltaba algo. Latitud, longitud, position, image name. Latitud, longitud. Latitud, longitud, position, image name. Está bien, ¿no? A ver qué me dice acá. ¿Qué me dice esto? Vale, esto es... Vamos al dropdown location. Esta location deberíamos centralizar en alguna parte, ¿no? Vamos a ponerle alguna parte que tenga sentido. Acá mismo dentro del header vamos a ponerle types, ¿vale? Y acá voy a crear ese archivo de los tipos, ¿ok? Para que eso tenga un poquito más de sentido, ¿vale? Y colocamos todos los tipos que necesitamos para los componentes y demás dentro de esa carpeta. Yo creo que puede estar bastante bien, ¿vale? Escribí mal longitud, ¿cierto? Vale, ya lo vamos a revisar. Vale, lo que voy a hacer es sacar esto de aquí. Estas dos cosas lo voy a sacar de aquí, ¿vale? Bueno, este no, porque este depende del componente, así que lo vamos a dejar ahí. Pero este sí, que va a ser reutilizado, vamos a sacarlo, ¿vale? Vamos a llevarlo a esa carpetita de types. Vamos a exportar ese tipo, ¿ok? Vale. Es longitud. Vamos a ver cómo lo escribimos. ¿Cómo fue que lo escribimos, gente? Vamos a buscarlo. Longitude. Vale, está bien. Vamos a ir al del types de acá. Este location. Ah, faltaba la N, ¿vale? Pequeño detalle. Un poco de dislexia ahí, amigos. No pasa nada. Vale, acá lo que hay que hacer es importar el tipo, que es el locations de los types, ¿vale? Y esto es un arreglo de esos elementos, ¿ok? Ahí está, perfecto. Aquí hay que importar esto, por supuesto. Hay que importar el locations. Y hay que importar... Nada más, ¿no? Creo que estaría, ¿no? Ahí estaríamos, gente. Vale. Acá, ¿qué nos dice? Nos dice que nos falta la propiedad onLocation, que es el otro método. OnLocation, ¿vale? Vamos a crear una función cualquiera por el momento, ¿vale? Que se llame onLocation. ¿Ok? Aunque... Pensemos un segundo. Nada, esto es independiente porque queremos que la cabecera controle por sí mismo, lo controle por sí mismo, así que vamos a setearlo acá, ¿vale? Un console war y ya está, ¿ok? Location was preset, ¿no? Vale. Ok. Vamos a pasarle cualquier cosa por el momento y esto vamos a utilizarlo acá. Vamos a ponerlo como parte
del console ahora para que lo veamos, ¿ok? Vale, ya lo tenemos entonces. Ya hemos creado el drop down location. Le hemos pasado las dos propiedades que necesita para poder trabajar. Y ahora hay que empezar a trabajar en el componente, ¿ok? Vale. Este location luego lo vamos a utilizar, que es para listar los textos, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso lo vamos a trabajar ahorita, así que no se preocupen. Y la función location, lo mismo, ¿no? Aunque esta es la que se va a llamar al momento de nosotros presionar este elemento, ¿ok? Así que ahorita lo vamos a ver. Lo que vamos a hacer ahora es estilizarlo para que esto se vea bien. Voy a guardar esto, ya lo estoy viendo, si se dan cuenta en pantalla, el drop down location, ¿vale? Vamos a estilizar esto. Lo primero que deberíamos hacer en este caso para estilizarlo es ponerle, qué sé yo, el drop down acá. Vamos a ponerle un width que ocupe un espacio específico que podría ser, qué sé yo, el 80% por decir algo, ¿vale? Ahí lo vamos testeando también, ¿ok? Vamos a ponerle un alto fijo, que el alto fijo sean 60 más o menos. Ok, ¿vale? Ese drop down, lo que está dentro debería estar uno al lado del otro, así que esto debería tener un flex direction route, ¿vale? Flex direction route y un justify content space between para separar los dos elementos por sí mismos. Ahí lo vemos bien, ¿vale? Y un align item center para centrar los elementos también en pantalla, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿ok? Por ahora vamos bien. ¿Qué más nos faltaría? 60 no sé si es mucho. Luego lo veremos, ¿vale? Voy a poner un background color a esto. O voy a quitarle inclusive el flex 1 a esto, ¿vale? Si se lo quito, se come el resto de la pantalla, así que no, necesito dejarle el flex 1. Lo que tengo que hacer es cambiar el tamaño del icono, por supuesto. El width debería ser, ¿cuánto dijimos? 40, ¿no? Que tenían los otros, o tenía menos. Vamos a ver cuánto tenía, ¿vale? Más o menos 40, ¿no? O era 30, creo que era 30, ¿no? Vamos a ver. Puede ser, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más tenemos que colocarle a este drop down para que tenga sentido? Vamos a ponerle un border radius. Border radius de 10, puede ser, ¿vale? Un border que sea de... un border width que sea de 1, yo creo que está bien. Un border color que sea de el color primario. Primary, creo que 400 estaría bien, vamos a testearlo. Vale, podría ser, no se ve mal. 60 decía que era muy grande, tenía razón. Vamos a ponerle 40. Tiene más sentido, ¿no? Vale. ¿Qué más podemos colocarle acá para que tenga sentido esto? Un padding interno puede ser. Un padding horizontal de 10. Vale, mejor, creería yo. Ok. Y lo que hay que hacer es separar un poquito más estos elementos. Ok, los tres elementos por sí mismos hay que separarlos un poco más, ¿vale? Porque si esto ocupa el 100%, ¿cuánto ocupa? Todo esto, ¿no? No me gusta, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es que ocupe el 80, ¿vale? Y esto le voy a poner un align self center. Con eso debería centrarse en su posición, efectivamente, ¿vale? Creo que ahí queda bien, ¿vale? Así no tengo que centrar el contenedor, sino ya con el align self se posiciona correctamente, ¿vale? Lo vemos bien, ¿no, gente? ¿Cómo lo ven ustedes allí? Creo que ahí vamos, ¿vale? Para servirme algo de tomar y continuamos. Vale. Vamos bien, ¿ok? Vale. Tenemos el selector acá, que bueno, ahí tenemos que llame la función y demás. Todo bien por ahora. Ok, ¿algo más con respecto al tema de los estilos? Creería que no, creo que se ve bastante bien como va por ahora. ¿Vale? Podemos... bueno, vamos a utilizar el texto también. Se me ha olvidado. Vamos a ponerle un font size de, qué sé yo, de 13 más o menos. Creo que ahí está bien. El color, estábamos utilizando, vamos a utilizar el color del texto que habíamos creado, ¿vale? Está bien. Y ya estaría, ¿no? Vale, lo veo bien. Ok, ya tenemos el componente. Ahora hay que empezar a armar la funcionalidad del selector y demás. Es decir, tenemos que armar ya, digamos que la lógica del componente y cómo va a funcionar este selector al momento de presionarlo y demás. ¿Ok? Así que ahora vamos a empezar a añadir cada uno de esos estados. ¿Ok? Vamos a ello. Entonces, dentro de ese mismo dropdown que estamos creando hay que añadir un state. Vamos a ponerlo por acá. Que sería, en este caso, el select location, ¿vale? Y el select location, ¿ok? Que inicialmente
ese use state, ¿vale? Esto va a ser un string. Inicialmente va a ser el select location, ¿cierto? Es decir, por default, si no hemos seleccionado nada, debería indicarnos que seleccionemos ese elemento, ¿vale? Entonces yo creo que ahí está bien. Inicialmente ese texto va a ser entonces el select location, ¿vale? Perfecto. ¿Ok? Es decir, siempre la primera vez que lo carguemos se va a ver solo eso, ¿vale? Otra cosa que deberíamos hacer es tener un toggle, por decirlo de alguna forma, es decir, un estado que me indique cuando he cliqueado o he presionado esa localización para que despliegue en este caso el resto de los elementos. Podría ser también, ¿vale? También puede ser interesante. A ver, un segundo, gente. Momento, gente. Vale, voy a tener que bajar nuevamente en 3 minutos que llega mi hija del colegio, así que ahí bajaré nuevamente un par de minutitos mientras termino, ¿vale? Entonces, antes de irnos por ese par de minutos, vamos a añadir lo que dije, que era el tema del toggle. Un toggle me refiero a que cuando presionemos ese elemento, vamos a añadir un estado para poner un true false, ¿ok? Para setear un switch, para mostrar el selector, mostrar la lista con los elementos, y otro para, si clicamos fuera, o en este caso, seleccionamos un elemento o presionamos la lista nuevamente, desactive la lista y ya no se vea, ¿ok? Entonces vamos a añadir otro estado más, que va a ser en este caso show dropdown, puede ser, ¿vale? Y set show dropdown. Inicialmente es falso, es decir, inicialmente no se va a mostrar, ¿ok? Y este solo va a cambiar cuando yo presione este elemento, que vamos a crear otra función acá, que se llame select location, vamos a llamarlo, ¿vale? Vamos a recibir esa localización, y aparte de eso, bueno, no necesariamente vamos a recibir nada, ¿vale? Esto vamos a aceptarlo así, ¿vale? Lo que sí vamos a hacer en este caso es llamar a ese estado o setear ese estado, ¿vale? Setear ese show dropdown, el inverso del valor actual, ¿vale? Es decir, si es falso, va a ser verdadero y viceversa, básicamente, ¿ok? Vale. Ok, entonces vamos a llamar a esa función. Vale, gente, voy a tener que bajar. Vamos a darle así, simplemente para que se active la función, ¿ok? Permítame. Vale, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en el selector, ¿cierto? Y vamos a crear el estado tipo toggle, ¿no? Donde cuando seleccionemos se active en este caso el toggle, y cuando seleccionemos el elemento, o cuando seleccionemos fuera del elemento, o cuando seleccionemos nuevamente el drop down, se desactive, digamos, que la funcionalidad, ¿cierto? Así que vamos a ello, ¿vale? Ok, entonces simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando el elemento se haya seleccionado o se haya cliqueado, deberíamos mostrar un listado, ¿no? Con todos los elementos de localización que tenemos disponible dentro de la aplicación, ¿vale? Así que vamos a ello. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a añadir un renderizado condicional donde diga que si el elemento se está mostrando, va a verse en este caso esa lista, ¿ok? Y si no, va a ser nulo en este caso, ¿ok? Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar un contenedor para esa lista, ¿ok? El cual va a tener unos estilos que le vamos a llamar list container. Perfecto. Y dentro de esa lista nosotros deberíamos mostrar el resto de los elementos, ¿vale? Primero vamos a estilizar esto, que se vea bien, y luego lo armaremos, ¿vale? Vamos a ello. Entonces vamos a ir a los estilos de este componente. Vamos a añadir ese list container por acá. Ese list container, ¿cómo debería ser? ¿Ok? Debería tener un width del 100%, ¿vale? Deberíamos tener un margin horizontal de 20, ¿ok? Que es lo que tenía el contenedor. El alto podría ser de, me lo invento, 200, por decir cualquier número. Un border radius de 10. Un
margin top para separarlo de la lista de 10 más o menos. Ahí vemos cómo se ve. Un background color de color blanco. ¿Vale? ¿Qué más? Una sombra debería tener. Vamos a buscar un Shadow Generator, ¿ok? Shadow Generator. De React Native, una sombra cualquiera, súper genérica, ¿vale? Les paso allí la URL de un generador de sombras sencillo. Vale, por ahí Andy pregunta, ¿no es mejor utilizar el ampersand, doble ampersand para poner el null? No realmente, ¿vale? Hay un pequeño detalle con respecto a esa validación que no siempre es truthy, ¿vale? Hay un pequeño detalle con el doble ampersand. Y es un concepto más asociado directamente a React, ¿ok? Cuando tú tienes el doble ampersand, lo que hace es que siempre dentro del árbol de componentes se liste ese componente, ¿vale? A pesar de que se vaya a mostrar o no, siempre tiene el espacio de la precarga de ese componente. Y eso es un problema, ¿vale? Entonces lo que hace eso es que, sin importar si es verdadero o falso, en el momento en que se hace el pre-render del componente de React, se precarga ese espacio donde se encuentra ese componente. Entonces hay escenarios donde tal vez ese componente no sea truthy y veas el espacio en blanco, ¿ok? Entonces es posible que eso suceda si ocurre alguna desincronización de alguno de los estados o propiedades del componente, que es posible si empiezas a agregar estados y componentes que dependan uno de otro, ¿ok? Entonces preferiblemente es una mejor idea utilizar en este caso la simbología del iself directamente para asegurarnos de que ese componente nunca se muestre en tal caso de que sea falso, ¿vale? Simplemente es eso, ¿ok? Porque el doble ampersand que utilizas no representa el false directamente cuando no es verdadero, ¿vale? No se representa de esa forma directamente. Se representa como un falso, no como un nulo directamente, ¿ok? Bueno, eso es parte de los conceptos de React, ¿ok? Vale, encontramos una sombra genérica, vamos a utilizarla por acá. Uno que sea más sutil porque 5 de elevation es demasiado, yo creo que 3 está bien, así que vamos a tomar esta referencia, ¿vale? Vamos a utilizarla por acá para el contenedor. Y así lo podemos ver, ¿vale? Cuando seleccionemos, debería verse ese elemento. Que no lo veo, por cierto, ¿vale? Vamos a guardar esto. Vamos a guardar acá. Debería ver este listado. Que invertiría el valor. ¿Qué me faltaría para que se vea esto, chicos? Un align self puede ser, ¿vale? Vamos a colocarle aquí, al list container. Un align self center, ¿vale? No lo veo. Vamos a actualizar esto. A ver, demos el color. Vamos a cambiar el color simplemente para ver si esto se ve. Vale, no lo veo en ninguna parte, ¿ok? Vamos a ir acá. Vamos a guardar. Tenemos el show dropdown, inicialmente falso. Cuando selecciono ese elemento, que es este touchable opacity, ¿vale? Se llama la función onSelection. Y a ver cuál era el problema, ¿vale? Era este. Este es el problema, como está llamando la función, ¿ok? Para que cuando lo llame, se muestre en este caso, ¿ok? No lo está llamando como un callback. Lo está llamando como un callback cuando no lo era. El callback lo ejecuta directamente la función, ¿vale? Entonces ahí tenemos nuestro dropdown. Lo que voy a hacer en este caso es cambiar el color nuevamente a blanco para que se vea como está tal cual, ¿ok? Que siendo sinceros, en blanco no me gusta tanto, pero bueno, vamos a dejarlo así. Aquí hay que ponerle, creo que era el 80%, ¿no? ¿Vale? Para que tenga el mismo tamaño. Podemos darlo inclusive al 100%, ¿vale? Que ocupe todo lo que tenga disponible y ya está, ¿vale? No sé cómo lo ven ustedes allí. Se ve bien, ¿no? O es preferible que se contenga en el mismo espacio que tiene el dropdown. ¿Cómo lo ven ustedes ahí, gente? Puede que sea en el mismo espacio que tiene disponible, ¿cierto? Así. No sé, no me convence mucho, pero vamos a decir que está bien, ¿vale? Que tenga el mismo espacio del dropdown, ¿ok? Vale, entonces ya tenemos el dropdown listo allí. Para empezar a trabajar, la verdad se ve ok, no lo veo nada raro. Así que lo que sí vamos a hacer en este caso es colocar el resto de la lista, ¿ok? Vamos a pensar un poco cómo lo vamos a utilizar. Deberíamos utilizar un flag list probablemente para setear estos datos, ¿vale? Así que vamos a hacerlo, ¿ok? Acá lo que vamos a hacer nosotros es, en este caso, añadir dentro de este list container, apenas se abra este componente o este contenedor, deberíamos añadir un flag list. El flag list es un componente que nos permite añadir listas dinámicas
o en este caso, como sería el nombre correcto, una lista virtualizada, un virtualized list, ¿ok? Esta lista virtualizada lo que nos permite es optimizar la forma en la cual nosotros renderizamos cada uno de los elementos, ¿ok? En este caso deberíamos pasar los datos a los cuales vamos a renderizar, que sería en este caso directamente los location, que ya deberíamos tenerlos recibidos dentro de esta vista. Y aparte de esto, deberíamos renderizar, digamos que un componente al momento de nosotros tener la lista disponible, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a recibir ese location directamente para setear estos datos. Y esta lista no debería actualizarse en ningún momento, es decir, la lista siempre va a ser la misma y nosotros simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar parte de esa lista y ya está, ¿no? Como que no hay mucho misterio al respecto de eso, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que nosotros vamos a renderizar un componente utilizando la propiedad de render item, vamos a renderizar ese componente. A mí me gusta separar el render item del mismo componente, así que vamos a colocarlo por acá, render item, en el cual nosotros recibimos directamente ese item, que el item al fin y al cabo es ese locations, ¿vale? El locations, ¿vale? Que es parte de los types en teoría. No sé si lo importé. Sí, sí lo importé, ¿vale? Ok, ese location nosotros simplemente lo que vamos a hacer es renderizar un componente y en este caso va a ser un touchable opacity también porque yo debo seleccionar esa locación directamente, ¿vale? Vamos a poner aquí el touchable opacity. Y en el onPress yo debería hacer algo que por el momento no va a hacer nada, ¿ok? Vamos a poner aquí un nulo. Y ahorita lo seteamos. Y dentro de ese touchable opacity debería estar el texto con el nombre de la localización, que sería el item name, ¿cierto? El item.name. Vamos a añadirle un estilo a esto también y a esto también. A ambos. ¿Vale? Este sería item container. Vamos a ponerle así. ¿Vale? Y este es el item, ¿ok? Y ahí tenemos ambos. Perfecto. Esto es lo que se va a renderizar al momento de nosotros llamar la lista, ¿ok? Algo más que hay que hacer es el key extractor o la llave extractora, que depende en este caso del item, el item ID, ¿ok? Y creería que nada más, ¿no? Con eso debería ser suficiente para armar nuestro flag list, nuestra lista sin ningún problema, ¿ok? Acá que nos comenta el render item, me dice que hay una propiedad que no coincide. Vamos a ver cuál es. ¿Vale? Vale, en este caso es este item que debería ser así en teoría. Vale, sorry, esto es el item directamente, ok. Vale, ahora sí, ahí lo vemos en pantalla. Y vamos a utilizar en este caso los estilos. Esto no es. Vamos a buscar los estilos del dropdown. Son estos de acá. Vamos a traerlos. Perfecto. Vamos a ir este par de estilos relacionados directamente con el dropdown. Ok, guardamos. Perfecto. Y vamos a empezar a armar el item container. En el item container, yo creería que podemos ponerle un padding, no sé si general, de 10, ¿vale? Pensemos un momento cómo se ve esto. Es un poco raro, la verdad, pero creo que vamos a darlo así, ¿ok? Vale. Otra cosa que podemos colocarle, aparte de esto, acá para cada uno de los ítems hay algo que se llama separador. Item separator component. En este caso vamos a ponerle un view, nada más, algo sencillito. ¿Ok? Y este separator va a ser una línea en teoría, ¿vale? Para separarlo con algo allí, lo que sea, ¿vale? Un height de 1. Y le ponemos un color cualquiera, ¿vale? A ver si se visualiza. Vale, está, ahí vemos el separador, ¿vale? Para cada uno de los elementos ponemos allí el separador, ¿ok? ¿Qué nos dice esto acá? Me dice que... Vale, esto simplemente es un warning, así que lo que voy a hacer es deshabilitarlo para este archivo, que me da igual, ¿vale? Esto lo que me está diciendo realmente es que no liste dos componentes dentro de un mismo archivo, ¿ok? Es parte de buenas prácticas y demás. En este caso, por temas de tiempo, no voy a crear más componentes, sino lo voy a dejar directamente dentro de este dropdown, pero probablemente sea una buena idea que lo saquemos o spliteemos este componente del flag list. Es decir, este componente de acá podríamos splitearlo hacia otra carpeta y otro archivo. Probablemente sea una buena idea, ¿vale? Ok, entonces ya tenemos nuestro flag list. Otra cosa de acá es respecto al height y el width, que no es dinámico, es decir, que si la lista es muy corta o muy larga y demás, esto se va a ver un poco raro también, ¿vale? Así que probablemente este altura de acá debería ser dinámico, ¿ok? ¿Vale?
Vamos a setear eso. Vamos a buscar una forma de setear esto de una forma fácil y simple, ¿vale? Que no sea muy problemático y que no necesitemos requerir nada de alguna dependencia adicional para poder setear de forma dinámica directamente el contenedor de la lista, dependiendo de cuántos ítems tengamos. Podría ser. Hay varias formas de hacerlo dinámico. Estoy pensando un momento. Permítanme un segundito, chicos, para analizar esto de qué forma podríamos setear el alto dinámico sin utilizar ninguna dependencia, ¿vale? Yo creo que poniendo un flex grow 0 debería ser suficiente, ¿vale? Puede ser. Vamos a testearlo, ¿vale? Podría ser eso. Al mismo... No sé si al mismo estilo o al contenedor por sí mismo. Debería ser el contenedor del componente en teoría, ¿vale? Que le pongamos un flex grow 0. O utilizando el get item layout también podría ser otra opción. Es decir, si utiliza la propiedad get item layout también es otra alternativa para saber la longitud del item que estoy recibiendo, el número y la posición. Y eso me puede ayudar a determinar en este caso cuánto es el alto de cada uno de los elementos. Eso también es otra alternativa, ¿vale? Es decir, que eso mismo me ayudaría a determinarlo. Pero yo debería indicarle cuánto ocupa cada elemento de la lista. Es decir, me debería indicarle cuánto ocupa este elemento. ¿Ok? Es decir, este elemento que vemos acá, yo debería indicarle cuánto espacio ocupa. ¿Ok? Para que esto sea de forma dinámica. Es decir, tendría que hacer algo así, ¿vale? El get item layout, ¿vale? Yo recibo la data y recibo la posición de cada uno de los elementos. Y lo que necesito setearle en este caso es la longitud, ¿vale? Que debería ser fija para ese elemento. Y esa longitud se debería multiplicar por la posición del elemento. Es decir, que el alto va a depender directamente de eso. Y al final simplemente son tres parámetros que recibe la longitud. Recibe la longitud, el tamaño en número, ¿ok? De cuánto representa cada uno de los ítems. Que esto es dependiendo del componente que queramos utilizar. No necesariamente va a ser 50 como referencia que vemos acá, ¿vale? Puede ser dependiendo de si la lista es más amplia, más ancha o más alta, va a depender de eso realmente, ¿vale? Pero vamos a setearlo directamente como nos ofrece nuestro amigo el Copilot, dándole como referencia en este caso que la longitud del tamaño sea 50, el offset sea 50 y que se multiplique ese offset en este caso por la posición de cada uno de los elementos, ¿ok? Yo creo que ahí puede estar bien. Vamos a actualizar esto y lo que voy a hacer es sacarle al list container, este de acá, vamos a sacarle el alto, ¿ok? Vamos a probarlo ahora, voy a actualizar esto y veamos si funciona, ¿ok? Vale, perfecto. Funciona perfectamente el get item layout, ¿ok? Entonces con eso lo que hacemos es recibir directamente la propiedad. Esto creo que lo podemos reemplazar por esto, para que no veamos allí el sombreado de que no estamos utilizando el data, así que creo que está bastante bien, ¿vale? ¿Cómo lo ven ustedes allí? Lo veo perfecto, ¿no? Creo que se ve bastante bien. Ahí lo veo chévere, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa debería suceder en el caso de que yo seleccione? Cuando yo presione este elemento, ¿vale? Que sería en este caso nuestro flag list, nuestro item que estamos renderizando, por el momento no hace nada, ¿vale? Pero nosotros deberíamos hacer algo al momento de seleccionarlo. ¿Qué es lo que debería ocurrir al momento de nosotros seleccionarlo? Pensemos un momento. Lo que debería ocurrir en este caso es que yo debería setear o debería cambiar en este caso ese valor de... ¿Dónde era? El set selected location. Yo debería cambiar ese nombre que decía select location por default. Debería cambiarlo por el elemento que yo he seleccionado. ¿Cómo voy a hacer eso? Sencillo, ¿vale? Al momento de yo presionarlo, que debería llamar otra función, por cierto, vamos a llamarla selected location, ¿vale? Una vez seleccione yo en este caso ese elemento, voy a recibir el item directamente, o debería recibir el item, pensemos un segundo, sí, debería recibir el item, ¿vale? El nombre es simplemente un string, ¿vale? Y lo que voy a hacer yo es setear ese set selected location con el nombre que estoy recibiendo, ¿vale? Y voy a invertir, en este caso el estado del show dropdown, lo voy a invertir a el valor inverso que sería falso, ¿no? Hola de la Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Espero que todo bien. Entonces, al momento de yo presionar este elemento, lo que voy a hacer yo en este caso es pasarle ese item.name, ¿cierto? El nombre de ese elemento que estoy seleccionando. ¿Para qué? Para que cuando yo seleccione, que voy a quitarlo acá, cuando yo seleccione ese elemento, se setee la localización, ¿vale? Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos la lista y tenemos la selección de nuestro lugar dependiendo de las opciones que tengamos, ¿vale? Entonces, bastante bien el drop down, ¿no? Lo veo bastante bien. ¿Cómo lo ven ustedes allí? Bastante chévere, ¿no? Entonces, lo que va a suceder ahora es que al momento de yo seleccionar esta nueva ubicación, recordemos que esto es una vista completa, que sería la del home o el dashboard, ¿no? Entonces, debería cambiar algo. Así que se va a ejecutar esta función de onLocation que en teoría estamos recibiendo, ¿no? Y eso se va a setear una vez ya no se muestre este elemento, ¿vale? O podríamos hacerlo acá, ¿vale? Una vez ya no se muestre, yo llamaría esa función de onLocation. Y en ese onLocation debería pasarle el ítem entero, ¿no? Probablemente, ¿ok? Para saber qué elemento he seleccionado. Vale. Entonces ese ítem vamos a pasárselo en el location. El location recibe el location como tal, en teoría. Y esto sería, en este caso, debería pasárselo acá también, ¿no? El ítem es ese location, ¿cierto? Vale. Ok. Esto podría pasarlo así directamente. O podría pasarlo como un objeto, que creo que tiene más sentido, ¿vale? Me gustaría tratar esto mejor como un objeto. Sería muchísimo mejor, ¿vale? Name y item. Y ponemos el tipado acá tranquilamente, que sería en este caso el name es un string y el item es el location, ¿vale? Perfecto. ¿Ok? Y acá le pasamos los dos datos. Le pasamos solo el item, creería yo. Ya no es necesario que le pasemos el location, ¿ok? El name, sorry, ¿vale? Y acá le pasamos directamente el item.name y acá le pasamos todo el item, ¿ok? Creo que es más sencillo. Tiene mucho más sentido, ¿no? Perfecto, ¿vale? Entonces ahora sí, por default, no tenemos implementado nada que guarde los estados ni nada, así que vamos a darlo así por ahora. Luego probablemente podamos implementarle, qué sé yo, un async storage o algo similar para setearlo de forma local o en un servicio o en la base de datos esta que dijimos que íbamos a utilizar de Realm. Probablemente lo hagamos con eso, ¿ok? Vale, entonces seleccionamos acá, se setea, vemos la localización y vemos los datos que estamos recibiendo, así que todo correcto por ahora, ¿vale? Por lo que veo, se está visualizando correctamente todo lo que nosotros estábamos planificando y hemos creado en este caso directamente la cabecera que tenemos pensado para el día de hoy, ¿ok? Si venimos nuevamente a nuestra referencia del diseño, ya hemos creado directamente la cabecera, ¿vale? La verdad se ve bastante bien. Aún se pueden mejorar algunas cosas, podríamos implementar, por ejemplo, reanimate y hacer alguna animación con estos elementos. Cuando se seleccione esto de acá, podríamos hacer un efecto de easing para que salga a la lista. Cuando se seleccione, por ejemplo, podríamos hacer un efecto de animación de salida. Podríamos hacer que, por ejemplo, este icono gire cuando abramos esta lista y cuando seleccionemos algo se vuelva a girar y lo vamos de forma animada. Podría ser, ¿vale? Eso lo voy a dejar para luego, lo voy a dejar para el siguiente directo para darle un poquito más de estilos o hacer esa animación o esa lógica para que setear esos datos, pero yo creo que se ve bastante bien. ¿Cómo ven ustedes la implementación? La verdad, hemos hecho la cabecera bastante sencilla. La única lógica o la parte de lógica que hemos hecho para nuestro componente ha sido para crear el dropdown. Se dan cuenta que crear un dropdown dentro de React Native sin ninguna librería es bastante sencillo. Hay algo que veo muchísimo en muchos proyectos en general, en cualquier proyecto que he entrado, ¿vale? En la mayoría de proyectos que he entrado, me di cuenta que muchas personas utilizan o utilizan dependencias de terceros para este tipo de componentes que realmente son muy sencillos. Si se dan cuenta, son súper sencillos de crear. No hay nada fuera del otro mundo para poder implementar esta lógica y crear en este caso un drop-down selector de una forma fácil y simple. Por supuesto que lo que hemos hecho se puede optimizar muchísimo más. Como dije, se le puede añadir una capa de animación, se le puede añadir en este caso otras funcionalidades para se puede añadir pull to refresh. Todas las características que tiene el virtualized list se le pueden agregar directamente a la lista y hacer que se optimice la forma en que precargamos o cargamos los datos si es que tuviéramos muchísimos datos dentro de esta lista.
En este caso, en este ejemplo, tenemos solo 2 elementos, pero imaginemos que tenemos 2000 localizaciones. Podríamos setearlo y hacerlo de una forma óptima con esto, ¿vale? O podríamos utilizar, por ejemplo, el flash list de Shopify que han creado, que si ese es un componente que se optimiza, digamos que al 100% la forma en la cual tratan los flag lists, ¿ok? De una forma nativa han creado, digamos que un componente creado con componentes nativos de iOS y de Android que, digamos que optimiza la forma en la cual precarga los datos y las listas y cómo se modifica, en este caso, cada uno de los elementos en el caso de que quieras hacer un re-render y demás. Y yo creo que es bastante interesante. Se lo voy a dejar por aquí para que lo vean. Se llama Flash List. Flash List. Shopify, ¿vale? Para que lo vean. Esto sí es un componente que realmente puede ser interesante, a diferencia de un componente tercero, porque esto es un componente bare bone, es decir, es como un flag list genérico, ¿vale? Tal cual, pero en este caso que está optimizado para precargar muchísimos datos, ¿ok? Entonces sería bueno que le puedan echar un ojo y se implemente exactamente igual, ¿vale? No cambia absolutamente nada, lo único que se le debe pasar en este caso es el número o la cantidad de elementos aproximados de que quieres precargar. Esto se utiliza, por ejemplo, para Twitter. Shopify también lo ha implementado por sí mismo porque ha tenido ciertos problemas de performance dentro de React Native, porque todo el entorno de Shopify está hecho en React Native. Lo mismo para Twitter, en este caso en esta capa de, por ejemplo, los tweets o los comentarios que están dentro de Twitter, utilizaban en este caso flag list genéricos y digamos que estaba muy mal optimizado y a partir del momento en que implementaron el flag list se nota la diferencia realmente a nivel de performance de cómo ha cambiado renderizar una lista enorme de datos, ¿ok? Entonces, estos son cositas interesantes, detallitos de componentes que realmente valen la pena de terceros utilizar porque realmente mejoran a nivel de performance un montón de cosas, pero componentes simples como este de acá, que es el de... ¿Dónde está? Como este de acá, que es simplemente un drop down, que he visto infinidad de veces personas utilizando material drop down o componentes custom drop down que la comunidad ha creado, que son realmente innecesarios, ¿no? Que tienen patrones o implementaciones bastante sobrecomplejizados sin ninguna necesidad, ¿vale? Entonces, crear un componente simple como este es bastante sencillo y no hay necesidad de utilizar ninguna librería de terceros, ¿vale? Así que se lo dejo ahí como detallito para que lo puedan utilizar en sus proyectos y nada, ya luego lo mejoraremos a nivel de performance o a nivel de UI, cómo se ve este componente, ¿vale? Pero hasta ahora lo veo bastante bien. Entonces, con eso hemos creado o ya hemos hecho la cabecera. La idea sería que para el siguiente directo podamos crear en este caso este slider horizontal que vemos acá en pantalla para poder ir directamente a la selección del lugar o el daycare o la guardería o el kinder para que puedan hacer el cuidado de infantil, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Entonces la idea va a ser que creemos ese drop down con animación y demás. Eso sí lo vamos a hacer con Reanimate. Ok, aparte de ese Reanimate, de ese slider con Reanimate, vamos también a implementar la navegación. Vamos a utilizar React Navigation con ello, ¿ok? Para crear cada una de las vistas, cada una de las pantallas que vamos a necesitar. En este caso sería, por ejemplo, el detalle del daycare, el daycare como tal, o las categorías o la localización de los daycare, también hay que crearlo para el tema de la selección y la búsqueda. También vamos a encargar de crear cada una de las vistas que realmente necesitemos para esta implementación, ¿ok? Entonces la idea sería, el directo que viene es crear toda la navegación, linkearlo, hacerlo funcionar, agregar la temificación utilizando React Navigation, que eso va a ser interesante que lo puedan ver también, cómo temificar, es decir, crear el Dark Mode y el Light Mode de nuestra aplicación, utilizando las constantes de colores que ya hemos creado, más en este caso un proceso de temificación o un objeto de temificación utilizando el contexto de React Navigation, que la verdad funciona bastante bien, ¿ok? Eso sería lo segundo. Y lo tercero sería crear en este caso el slider animado para poder implementar esas vistas relacionadas a cada uno de los lugares según mi ubicación, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer en el directo que viene, ¿vale? Que nada, vamos a hacer nuestro raid a nuestro amigo Nip y nos estaríamos viendo nuevamente el día miércoles. Cuídense mucho, que descansen y nos vemos en el siguiente directo. Chao, chao.